Sábado 6 de octubre, taller de Derecho Procesal Civil, Instituto de Ciencias Procesales Hoy en Civiles. la última sesión vamos a hacer un repaso general de lo que se ha tocado en clase y vamos a aterrizar con el último tema, que es la vinculación. Bueno, la primera clase, ¿qué cosa es lo que dijimos? Hablamos de sociedad, derecho y conflicto. ¿Qué cosa era un conflicto de intereses? Ya ustedes están en la capacidad de decirme contundentemente qué cosa es un conflicto de intereses. ¿Qué es un conflicto de intereses? En sus propias palabras, señorita Leighton. ¿Esto podría ser pretensiones opuestas? Exacto. Lo que el señor dice es cierto. Cuando ustedes escuchan hablar de conflicto de intereses, lo primero que se les tiene que venir a la cabeza es la confluencia de dos pretensiones opuestas. Existe la pretensión de A que choca con la pretensión de B. El interés de A colisiona con el interés de B. Eso es un conflicto de interés. Y siempre digo, es sumamente importante que ustedes tengan presente este concepto, porque si ustedes revisan el artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Civil, ¿qué cosa dice ese artículo? Palabra más, palabra menos, dice: el juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver conflictos de intereses o eliminar incertidumbres, ambos con relevancia jurídica. Entonces ustedes tienen que tener claro qué cosa es un conflicto de intereses y qué cosa es una incertidumbre jurídica. ¿Qué cosa es una incertidumbre jurídica? ¿Quién de todos ustedes me puede decir qué cosa es una incertidumbre jurídica? ¿El proceso civil sirve para solucionar conflictos o para eliminar incertidumbres? ¿Pero qué cosa es una incertidumbre jurídica? ¿Cómo? Una expectativa, pero también en un conflicto de intereses hay una expectativa. Está la expectativa del demandante que quiere ganar y está la expectativa del demandado que quiere vencer. Pase por favor, amigo. ¿Quién me puede decir qué cosa es una incertidumbre jurídica? Una duda sobre un derecho. Exacto. Cuando alguien a mí me pregunta qué cosa es una incertidumbre jurídica, yo le digo en palabras sencillas: una incertidumbre no es otra cosa que una duda con relevancia jurídica. Esa es una incertidumbre, una duda pero con relevancia jurídica. Por ejemplo, un ejemplo de incertidumbre. ¿Nadie? La rectificación de partida. Se me equivocado en mi nombre. ¿Qué cosa es una incertidumbre jurídica? Tengo que acreditarle al juez que yo verdaderamente me llamo Carlos Pastor Maraví. Maraví con B chica, no Maraví con B grande. ¿Sí? Eso es una incertidumbre, no tengo que demostrar. O el cambio de nombre. ¿Por qué me quiero cambiar yo de nombre? Esa es una incertidumbre que tengo que acreditarle al juez. Esa es una incertidumbre, no es fácil hacer un cambio de nombre. Pero eso no es un conflicto de intereses, porque yo no tengo un conflicto de intereses con ninguna persona. Yo lo que tengo es una incertidumbre que el juez tendrá que dilucidar y tendrá que ver cuál es la razón, cuál es la causa de por qué yo me quiero cambiar de nombre. No sé, de repente digamos, no quiero decir nombre, ¿no? Pero de repente es un nombre demasiado ridículo, que está que me causa un perjuicio, entonces yo lo que hago pues, es solicitar el cambio de nombre. Y para eso tengo que demostrarle que el nombre este que me han puesto mis padres me causa un perjuicio. Pero eso que les acabo de decir es una incertidumbre, no es un conflicto. No está A y B, ¿no? Una incertidumbre porque se falta registrar el cambio. Por ejemplo, De inmuebles literales, poco literales. a ver, no entiendo. A ver, los registros públicos sirven para registrar y dar publicidad a determinados actos. El cambio de nombre. El cambio de nombre. Sí, pero el cambio de nombre es un proceso que al final va a tener que inscribirse en los registros públicos, en el registro de personas. O sea, en el caso que usted me está dando, el registro público sirve para dar publicidad jurídica. No sirve para eliminar incertidumbre jurídica, solamente sirve para dar publicidad jurídica a determinados actos. Por ejemplo, el derecho social. No, usted no va al registro público para que el registro público le solucione un caso. Usted habla de que el registro público le inscriba un bien que es de su propiedad, o tratándose del derecho de personas para que el registro público inscriba, no sé, una sucesión intestada, ¿no? En una interdicción civil. Por ejemplo. Pero en una interdicción civil, ese caso lo dilucida un juez civil. Quien te declara interdicto no es el registro, quien te declara interdicto es el juez. Luego tú vas con esa sentencia y lo inscribes en registros públicos. ¿Se entiende entonces qué cosa es una incertidumbre jurídica? ¿Qué cosa es un conflicto de intereses? ¿Qué cosa más vimos? Les señalé los modos o formas de solucionar los conflictos de intereses.
¿Cuáles son los modos, cuáles son las formas para solucionar los conflictos de interés? O sea, yo les había dicho lo siguiente. ¿Los seres humanos por una cuestión innata viven en sociedad, sí o no? ¿Podemos imaginar un ser humano aislado? ¿Qué cosa decía Aristóteles? Aristóteles decía, un hombre que vive solo, o mejor dicho, aquel que vive solo, o es un dios o es un animal, pero no puede ser un hombre. Un hombre solo puede concebirse en sociedad. ¿Correcto? Entonces, si ya sabemos que el ser humano vive en sociedad, también es cierto que esta vida en sociedad trae consigo diariamente conflictos de interés. Pero ¿cómo se solucionan esos conflictos? ¿Cuáles son las formas, Lito? Por favor, no me rompas el corazón. Dime que si has estudiado, que si has repasado. Usted me dice, ¿la qué? La autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. Esas son las formas de resolver los conflictos de interés. Autotutela, autocomposición y heterocomposición. ¿Qué cosa es la autotutela? ¿El uso de la fuerza para qué? Para resolver los conflictos. A través de la autotutela, yo utilizo mis propias manos, le hago justicia con mis propias manos para resolver mi conflicto de intereses. Yo les indiqué que ese tipo de solución está sancionada penalmente. La ley dice, oye, tú si tienes un conflicto, tú no puedes hacerte justicia con tus propias manos. ¿Tú dónde tienes que recurrir? Al juez, al órgano jurisdiccional. Él es el que tiene jurisdicción, él es el que tiene la autoridad para resolver conflictos de intereses. Si hay un conflicto de intereses, tú no puedes resolverlo por tu propia cuenta. Tienes que ir al órgano jurisdiccional. Incluso la ley la ha tipificado como delito. Les dije que la autotutela estaba tipificada como delito en el artículo 417 del Código Penal. Pero también les dije que en ciertos casos, en casos excepcionales, la autotutela se encuentra permitida por la ley. ¿Y cuáles son esos casos? Legítima defensa. Usted la ingeniera, ¿verdad? A ver, legítima defensa. Huelga. Defensa posesoria, extrajudicial. No, todavía no. ¿Cómo? La posibilidad de cortar las ramas. Esa es otra. Falta uno. El derecho de retención. Si bien es cierto, el Estado sanciona a aquella persona que se hace justicia con sus propias manos, también es cierto que en casos excepcionales, en casos muy contados, el Estado autoriza a una persona para que recurra a la autotutela. En casos excepcionales, el Estado le dice, ¿sabes qué? Hazte justicia con tus propias manos. ¿Y por qué? Porque la actividad jurisdiccional no llega o puede llegar demasiado tarde. Esa es la razón por la cual el Estado en algunos supuestos, en algunos casos, le dice a una persona o le da permiso a una persona para que resuelva sus conflictos por mano propia. ¿Cuáles son esos casos? Legítima defensa, defensa posesoria extrajudicial, derecho de retención, huelga y la posibilidad del propietario para cortar las ramas y las raíces que invadan su predio. ¿Alguna pregunta con respecto a este tema para pasar a la autocomposición? Ninguna, todo está claro. Listo. ¿Qué cosa es la autocomposición? ¿Qué habíamos señalado con respecto a la autocomposición? Usted ve, señor César, ¿qué cosa es la autocomposición? Buscamos una persona que resuelva su conflicto. No, no. Las partes van a resolver el conflicto. O sea, entre ellos van a resolver el conflicto. Sí, por ahí va la idea. La autocomposición es eso. La autocomposición es un modo para resolver, es una manera de resolver los conflictos de intereses que puede darse tanto afuera como dentro del proceso. Y a través del cual los protagonistas del conflicto, ellos, los protagonistas del conflicto, las propias partes son los que ponen fin a dicho conflicto de intereses. Eso es autocomposición. Autocomposición significa que las propias partes, los propios protagonistas del conflicto, se van a poner de acuerdo y van a resolver dicho conflicto. O puede ser también unilateral. O sea, puede ser que uno de los protagonistas del conflicto diga, ¿sabes qué? Yo no me hago ningún problema y voy a poner fin a este conflicto. ¿Cómo renuncio a mi derecho? Ya para que no sea tanta chilla, ya para acabar con el conflicto, yo mismo le voy a poner fin a mi conflicto de interés. ¿Cuáles son los casos de autocomposición fuera del proceso? Conciliación extrajudicial y transacción extrajudicial. ¿Y la autocomposición dentro del proceso? ¿Cuáles son? Allanamiento y reconocimiento. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Cuáles son las formas de autocomponer el conflicto dentro del proceso? ¿Desistimiento de qué? De la pretensión.
atención porque también existe el desistimiento del proceso. Tengan mucho cuidado. El desistimiento de la pretensión es una forma de resolver los conflictos de interés, no el desistimiento del proceso. Les hago una aclaración. ¿Qué significa desistirse? ¿Qué significa? Renunciar. ¿Cómo? No, olvidémonos de la demanda, olvidémonos del término procesal. Yo le pregunto a usted, ¿qué entiende usted por resistirse? ¿Sí? Sin términos jurídicos, ¿qué cosa es desistirse? ¿Cómo? Ahí está. Desistirse significa falta de interés. No, eso es desistirse. Yo me desisto de algo porque simplemente no tengo interés en ese algo. Bueno, lo mismo sucede acá. Cuando el demandante cede, porque el único que puede desistirse es el demandante. No vayan a pensar que el que se va a desistir de la pretensión es el demandado. O sea, ahí lo están demandando para que cumpla la pretensión y él dice, necesito, no. El único que puede desistirse es el demandante. ¿Qué pasa cuando el demandante se desiste de la pretensión? Cuando el demandante se desiste de la pretensión, su pretensión se ve afectada. ¿Qué significa que su pretensión se ve afectada? Significa que yo, demandante, estoy renunciando a mi pretensión. Y como estoy renunciando a mi pretensión, yo, demandante, no puedo iniciar otro proceso, no puedo interponer otra demanda con la misma pretensión. ¿Por qué? Porque ya renuncié a esto. Ya renuncié a su exigencia. Si ya renuncié a su exigencia en este proceso, ya se afectó mi pretensión. Eso significa que yo no puedo iniciar, demandante, otro proceso con la misma pretensión. ¿Por qué? Porque ya renuncié en este proceso. Ahora, uno de los efectos del desistimiento de la pretensión es que el demandante, cuando se desiste de su pretensión, no requiere del consentimiento del demandado. O sea, cuando el demandante le dice al juez, señor juez, renuncio a mi pretensión, me desisto de mi pretensión, el juez no le va a correr tras al demandado. De frente da por concluido el proceso. En cambio, cuando el demandado o cuando el demandante se desiste del proceso, el demandado se desiste del proceso, bueno, en ese caso la pretensión no se ve afectada. Cuando el demandante se desiste del proceso, la pretensión no se afecta. ¿Qué significa que no se afecta la pretensión? Significa que yo, demandante, pude interponer otra demanda, pude iniciar otro proceso con la misma pretensión. ¿Por qué? Porque mi pretensión no se ve afectada. Porque yo solo he renunciado al proceso. Yo no he renunciado a la pretensión. Yo, demandante, he renunciado al proceso. No he renunciado a la pretensión. Por lo tanto, esa pretensión la puedo hacer valer en otro proceso. Pero yo estoy más que seguro que muchos de ustedes estarán diciendo, ¿por qué diablos el demandante se va a desistir del proceso que él inició? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo? No, porque el abandono es otra figura, no tiene nada que ver con el desistimiento. El abandono es una sanción por la inactividad de las partes por el transcurso del tiempo. Yo les estoy diciendo a ustedes que se han hecho esa pregunta. ¿Por qué creen ustedes que yo, demandante, me desistiría del proceso? En este caso, podría ser un ejemplo si me dan una excepción de lo que es incompetencia de territorio. ¿Ya? Entonces podría ser un desistimiento, ¿no? De que por cuestión de territorio no corresponde hacerlo, digamos. No, pero si el demandado deduce la excepción de incompetencia por razón de territorio, lo que tiene que hacer el juez es resolverlo. Yo, demandante, ¿para qué me voy a desistir si ya se planteó una excepción y lo que le toca al juez en el auto de saneamiento es resolver dicha excepción? ¡Exacto! O sea, yo siempre digo así, el acto, o mejor dicho, la columna vertebral del proceso es la demanda. Una demanda mal estructurada va a llevar a que tu proceso fracase, a que tu demanda sea infundada en la sentencia. Por lo tanto, si el demandante en el transcurso del proceso se da cuenta que ha contratado un mal abogado y que su demanda está mal estructurada, que no va a llegar a buen puerto, que el juez en la sentencia va a declarar infundada la demanda, entonces el demandante dice, ¿qué es lo que puedo hacer? Me desisto del proceso. ¿No? Me desisto del proceso y ya en otro proceso contrato otro abogado y planteo bien mi demanda. ¿Sí? Esa es una de las razones por las cuales el demandante se podría desistir del proceso. Pero una cosa que tengo que señalarles es la siguiente. Cuando yo, demandante, me desisto del proceso, en ese caso es sumamente necesario el consentimiento del demandado. Cuando yo, demandante, me desistía de la pretensión, el juez de frente declaraba concluido el proceso. No había que le corro traslado al demandado, no.
Ese es en el desistimiento de la pretensión. ¿Y por qué creen ustedes que en el desistimiento de la pretensión el juez no le corre traslado al demandado? De frente da por concluido el proceso, cuando se trata del desistimiento de la pretensión. La causa de la ejecución, porque ahí está en una forma de desistimiento de la acción. ¿Y qué está haciendo con su desistimiento? Y está aceptando lo que... No está aceptando, está renunciando. Lo está beneficiando. O sea, el juez no le corre, pasen por favor. El juez no le corre traslado al demandado cuando el demandante se desiste de la pretensión, porque se entiende que el desistimiento de la pretensión tácitamente lo está beneficiando al demandado, porque el demandante está renunciando a su derecho, está renunciando a su exigencia. Entonces el juez dice, ¿para qué voy a perder mi tiempo diciéndole al demandado que su contraparte se ha desistido? ¿Para qué voy a perder mi tiempo si se entiende que lo beneficia? En cambio, en el desistimiento del proceso no ocurre lo mismo. En el desistimiento del proceso, el juez tiene que correrle traslado al demandado para que el demandado diga algo. Porque el demandado puede decir lo siguiente, ¿no? El demandado dice, uy, yo ya me percaté, este proceso no lo gano. Esa demanda está hasta el perro. Por esa demanda yo voy a ganar este proceso, porque el abogado del demandante es un mediocre. Pero ¿qué pasa? Que el demandante se desiste del proceso. Pero ¿cuál es la consecuencia? Correrle traslado al demandado para que el demandado diga lo pertinente. Y el demandado, ¿qué cosa creen que es lo que va a decir? Que no me desisto. No digo que no acepto el desistimiento del proceso. Y si no acepta el desistimiento del proceso continúa. Entonces yo quiero que me quede claro. En el desistimiento de la pretensión, si el demandante se desiste de la pretensión, el juez da por concluido el proceso. Y no se le corre traslado al demandado. En cambio, en el desistimiento del proceso, hay que pedirle permiso al demandado. El juez le tiene que decir al demandado, ¿estás de acuerdo con el desistimiento del proceso? Si el demandado dice no, el proceso tiene que continuar. El desistimiento de la pretensión es una forma autocompositiva para solucionar los conflictos de intereses. Es una forma autocompositiva unilateral. Porque nadie lo obliga al demandante a desistirse de su pretensión. El juez no le dice al demandante, desístete de tu pretensión. El demandado tampoco le dice, demandante, desístete, no. Él por propia cuenta, por propia voluntad, es el que se desiste de su pretensión. Por eso, el desistimiento de la pretensión es una forma autocompositiva unilateral. ¿Alguna pregunta con respecto? ¿Sí? ¿Se puede considerar también el desistimiento del proceso de un acto procesal, por ejemplo, en la apelación? Pero no, ¿considerarlo como una forma autocompositiva? No, pero... Claro, yo me olvidé de señalar. Existen tres formas de desistimiento. Uno es el desistimiento de la pretensión, otra es el desistimiento del proceso y otra es el desistimiento de un acto procesal. ¿Correcto? Existen tres formas de desistimiento. Desistimiento del proceso, desistimiento de la pretensión y desistimiento de un acto procesal. ¿Cómo me desisto yo de un acto procesal? De repente yo he interpuesto una tacha. Yo he demandado, interpuse una tacha. ¿Me puedo desistir de la tacha? Claro que me puedo desistir de la tacha. Interpuse una excepción. ¿Me puedo desistir de la excepción? ¿Me puedo desistir de la excepción? Entonces existen tres formas, ¿no? Pero el desistimiento es una forma autocompositiva. ¿Qué otra forma autocompositiva? ¿Sí? Ricardo, una pregunta. Un proceso por maltrato familiar es un proceso que se lleva a cabo por la vía sumarísima. Por la vía Sumarísima. Es penal. No, es civil. Sumarísimo. Sí. Sumario y penal. Ya, pero bueno, sí te entendí. En la audiencia única, Sí. la parte que demanda sobre el maltrato familiar no se presenta a la audiencia. ¿Eso es desistir de la pretensión? No, simplemente no se ha presentado la audiencia. El desistimiento de la pretensión tiene que ser expreso. El desistimiento de la pretensión, una de sus características es que tiene que ser expreso. El juez no puede presumir que el demandante por determinados actos está desistiendo de su pretensión. El desistimiento tiene que ser expreso, es decir, yo demandante tengo que mandarle un escrito al juez señalando al señor juez, me desisto de mi pretensión. O me desisto del proceso, o me desisto de un acto procesal. ¿Qué otra forma de auto...? ¿Sí? ¿Cuál sería lo más conveniente en este caso? O sea, si yo me quiero desistir. Es que todo depende, a ver. Miren, todo depende. Su pregunta de usted es muy interesante. Ella dice,
Yo sé que tu pregunta va por acá. Tengo una demanda mal planteada, ¿no? Me han ¿no? formulado una excepción. ¿Cómo? Me han formulado una excepción del territorio. Ya, pero quien se desiste no es el demandado. Por los demandantes, yo estoy en demandante. Ya, le han formulado a usted una excepción. Ya pues, ¿cuál es el siguiente acto procesal una vez que el demandado deduce la excepción? ¿Qué es lo que tiene que pasar luego? El juez le corre traslado al demandante. Dice, oye, demandante, el demandado ha deducido una excepción, la excepción de incompetencia por razón de territorio. Bueno, el demandante puede oponerse, puede decir no estoy de acuerdo, o simplemente no puede contestar. Conteste o no conteste la excepción, absuelva o no absuelva la excepción, el juez luego tiene que resolver. ¿Me entiende? Tiene que resolver. Ahora, si antes de resolver el demandante agarra y dice necesito la pretensión, ¿ya para qué va a resolver? Pero ojo, si te hiciste la pretensión es como desistirte de tu derecho. Ya no vas a poder reclamar esa pretensión en otro proceso. No sé si es una excepción por territorio, ¿para qué no voy a desistir de la pretensión? Si todavía estoy interesado en la pretensión. ¿Sí me entendiste más o menos por ahí va tu pregunta? ¿Sí? A ver, no quiero que te quedes con la duda. A ver, explícame. No te he entendido, a ver. En relación cuando dices que ya no voy a hacer, si yo me desisto, porque por una cuestión conveniente yo lo quiero hacer en otro... Ah, ya, pero si lo quieres hacer en otro Pero proceso, lo que yo quiero es que no me perjudique para yo volver a demandar. pero ¿para qué vas a hacer eso? Mira, ¿para qué vas a hacer eso? Si se trata de la excepción por incompetencia, por razón de territorio, si el juez declara fundada la excepción de incompetencia por razón de territorio, ¿qué va a pasar? No. Según el artículo 451, inciso 6, si el juez declara fundada la excepción de incompetencia por razón de territorio, este juez lo que tiene que hacer es, este proceso, pasarlo al juez competente. Correrle el traslado al juez competente. Así procede pedir el traslado o es... Eso es de oficio lo tiene que hacer el juez. Este juez incompetente por razón de territorio, si declara fundada la excepción, dice, pucha, es verdad, yo territorialmente no soy competente para ver este proceso. Como he declarado fundada esta excepción, ¿qué es lo que tengo que hacer? Trasladar el proceso al juez competente territorialmente hablando. Entonces ahí no cabría exigirse de qué del proceso, si al final todo va a ir a parar al juez territorialmente. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Otra forma de autocomposición dentro del proceso es el allanamiento y reconocimiento. Por favor, ¿qué cosa es el allanamiento? ¿Aceptar qué cosa? La pretensión. ¿Seguro que es la pretensión? Así, la pretensión procesal. A ver, yo les dije esto para los que no leyeron esa clase. No están repasando. ¿Qué está pasando? ¿Dónde dice teoría? ¿Acá dice teoría del proceso o procesal civil? A ver, recordando, ¿qué cosa es pretensión? O sea, no me definan jurídicamente. Quiero que ustedes en palabras sencillas me digan qué cosa es pretensión, qué significa pretensión, y de ahí ya, si ustedes saben esa palabra, ya van a poder decirme qué es pretensión material, qué es pretensión procesal. ¿Qué significa pretensión? No, olvídate de algo jurídico. Tú quiero que en palabras sencillas me digas qué significa pretensión. Perdón, solo. Ahí, ¿no? Sí, ahí dice ya. ¿Qué cosa es pretensión? Pretensión, o sea, quien pretende algo, siempre busca algo, exige algo, ¿verdad? Pretensión es eso, exigencia, reclamo, eso es pretensión. En palabras sencillas, pretensión es exigencia, pretensión es un reclamo. Ahora, ¿qué cosa es la pretensión material? La pretensión material es una exigencia, es un reclamo que una persona hace directamente a otra. Tú me debes plata, págame. Págame, ¿por qué no me pagas? ¿Cuál es tu problema? Eso que estoy haciendo, señores, se llama pretensión. ¿Pero qué clase de pretensión es? Es material. ¿Por qué es material? Porque es una exigencia que hago face to face, cara a cara. ¿Sí? ¿Sí? Esa es pretensión material.
Una exigencia, un reclamo que una persona hace a otra directamente. Ahora, cuando hablo directamente, puede ser cara a cara, puede ser a través de una carta notarial, puede ser a través de una llamada telefónica. Eso que les acabo de mencionar es pretensión material, ¿correcto? ¿Y qué cosa es la pretensión procesal? La exigencia que se le hace al ¿Cómo? juez. Una exigencia Que se le hace al juez para que la otra parte, por vía judicial. es una exigencia que una persona hace a otra, pero a través del juez. Esa es la verdadera definición. Pretensión material es una exigencia, pretensión sigue siendo exigencia, sigue siendo reclamo, pero este reclamo yo ya no lo hago directamente, yo lo hago a través del juez. Señor juez, el demandado me debe a mí la suma de $20.000 americanos. Eso que estoy haciendo es una pretensión material porque dicha exigencia la estoy haciendo valer a través del juez, a través del órgano jurisdiccional. Y les había dicho yo a ustedes también que la pretensión material, o mejor dicho, la pretensión procesal, tiene dos elementos. ¿Cuáles son los elementos de la pretensión procesal? El petitorio y la causa petente. ¿Y qué cosa es el petitorio? Porque están leyendo. El petitorio, o sea, el elemento de los elementos de la pretensión procesal son dos. El petitorio y la causa petente. ¿Qué cosa es el petitorio? El pedido concreto del demandante. El petitorio es el pedido concreto del demandante. El petitorio es el pedido concreto que formula el demandante hacia el demandado. Es la exigencia, eso es el petitorio. Por ejemplo, yo he iniciado un proceso de obligación de dar suma de dinero. ¿Cuál es mi pretensión? La obligación de dar suma de dinero. O mejor dicho, ¿cuál es el petitorio? Obligación de dar suma de dinero. Yo planteo una demanda de nulidad de acto jurídico. ¿Qué cosa es lo que estoy pidiendo? ¿Cuál es el petitorio? Que deje sin efecto ese contrato o ese acto jurídico porque adolece de un supuesto de nulidad, un vicio de nulidad. Entonces, eso es petitorio. El petitorio es el pedido concreto que formula el demandante. ¿Y qué cosa es la causa petente? La causa petendi son las razones del pedido, no se olviden. Causa petendi son las razones del pedido, los motivos del pedido. ¿Por qué yo estoy pidiendo obligación de dar suma de dinero? ¿Por qué yo estoy exigiendo que el demandante me pague la suma de $20.000? Eso es causa petendi. Tengo que explicarle al juez cuáles son las razones de mi pedido. ¿Por qué estoy pidiendo yo nulidad de acto jurídico? Eso se llama causa petendi. La causa petendi, en palabras sencillas, es las razones, las causas del pedido. ¿Por qué yo pido determinada cosa? Eso es causa petendi. Y también tienen que saber que la causa petendi tiene dos elementos: fundamentos de hecho y fundamentación jurídica. Los que han hecho su demanda ya saben, ¿no? La demanda tiene el petitorio, fundamentos de hecho, fundamentación jurídica. Eso de fundamentos de hecho y fundamentación jurídica es lo que se conoce en doctrina como causa petendi. ¿Y qué cosas son los fundamentos de hecho? Si están estudiando, esos son fundamentos de hecho. La narración de los hechos que han determinado que yo, demandante, interponga mi demanda. La narración de los hechos, una pequeña historia de por qué yo estoy recurriendo a usted, señor juez. Ejemplo de fundamentos de hecho. ¿Se acuerdan ustedes? Que yo el día 27 de julio del año 1985 contraje matrimonio con la señorita X en la municipalidad de Lince. Que el día 6 de abril del año 1994 tuve 2 hijos con la señorita X, son 2 hijos menores de edad. Tercer fundamento de hecho, que el día 2 de diciembre o 2 de noviembre apareció otro hombre con el cual mi mujer fue infiel. Eso que acabo de narrar son fundamentos de hecho que acreditan pues la causal de adulterio, ¿no? O el divorcio por la causal de adulterio. Ustedes entiendan que fundamentos de hecho no son otra cosa que la narración de los hechos. Y la fundamentación jurídica, la norma que ampara mi pretensión. La norma que ampara es el caso ese que estoy exponiendo al juez. Ahora, ¿y qué cosa era el allanamiento? Acepto cuando yo demandado me allano, lo único que estoy aceptando es el petitorio. Si el demandante está pidiendo $20.000, si yo me allano, solamente me estoy allanando a esto,
a lo que él pide, ¿sí? A su petitorio. Eso es allanamiento. Cuando el demandado formula el allanamiento, solo acepta el petitorio. ¿Y qué cosa es el reconocimiento? ¿Qué pasa con el reconocimiento? Con el reconocimiento, el demandado no solamente acepta lo que el demandante está pidiendo. Con el reconocimiento, aparte de aceptar el petitorio, Acepta todos los hechos. acepta también la fundamentación jurídica y los fundamentos de hechos. Da, por cierto, los fundamentos de hechos expuestos en la demanda y la fundamentación jurídica de esta. Entonces, ustedes llegan a la conclusión que el reconocimiento es más gravoso o no. Cuando el demandado se allana, o mejor dicho, cuando el demandado reconoce, el reconocimiento es más gravoso que el allanamiento, ¿cierto? Claro que sí. Es por eso que yo los invito a ustedes a que hagan un estudio de campo, y si ustedes hacen un estudio de campo, van a comprobar que en ningún estudio jurídico y en ningún juzgado se ve el reconocimiento. Todo esto, allanamiento, me allano, justamente porque lo que quiere el abogado es proteger a su patrocinado. Sabe que como el reconocimiento es más gravoso, es mejor optar por el allanamiento. Otra cosa que me faltó, que no lo dije en la clase pasada. Señalamos el concepto de conciliación. ¿Se acuerdan cuál era, cómo más o menos era el concepto de conciliación? ¿Qué cosa era la conciliación, Joana? Es un acuerdo, es un pacto a través del cual las partes solucionan su conflicto de intereses. Eso es conciliación. Pacto, acuerdo a través del cual las partes ponen fin a su conflicto de intereses. Ahora, yo les pregunto, ya doy por sentado que ustedes saben el tema de la conciliación, tanto judicial como extrajudicial. Yo les pregunto lo siguiente, ¿qué cosa es la transacción? ¿Quién de todos ustedes me puede decir qué entiende o qué significa transacción? A ver, amigazo. Es un acuerdo que está bien entre las partes, ¿no? En cuanto al aspecto económico. Sí, el señor tiene razón, ¿no? Pero así como usted me lo está definiendo, ¿en qué se diferencia de la conciliación? En la conciliación, Claro, porque usted lo que me ha dicho así, es un acuerdo que tiene más o menos una connotación económica. Entonces, con la definición que usted me ha dado, no se diferencia de nada en la conciliación. Donde uno de ellos está de acuerdo, llegan a un acuerdo. No, pero la conciliación también es un acuerdo. Le suma, si es suma de dinero y yo te doy tanto, ahí me quedo. En conciliación hay dos sumas de dinero. Un poco más. En la conciliación también hay suma de dinero. Pero no necesariamente tiene que ser económico. Puede ser una forma satisfactoria, cada quien lo tenga Ya, la diferencia A ver. en las transacciones de persona a persona nada más. Pero también la conciliación es de persona a persona. En la transacción hay concesiones recíprocas. Ahí está, esa es la respuesta. ¿Cuál es tu nombre, amigazo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién lo dijo? ¿Cuál es tu nombre, amigo? Alonso. Alonso tiene toda la razón. ¿Yo qué cosa dije de la conciliación? Que la conciliación es un pacto, es un acuerdo a través del cual las partes solucionan su conflicto de intereses. Pero ¿qué cosa es la transacción? La transacción también es un pacto. La transacción también es un acuerdo, es un convenio a través del cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, es decir, renunciando a parte de sus derechos o renunciando a parte de sus intereses, ponen fin a su conflicto de interés. Repito, la transacción es un acuerdo a través del cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, es decir, renunciando a parte de sus derechos o a parte de sus intereses, ponen fin a su conflicto. Esa es transacción. Yo les voy a poner, ¿me entendieron la definición? ¿Sí? Vamos a ver si me han entendido con un ejemplo. ¿Qué pasa si A le arrienda a B un departamento? ¿Correcto? A le arrienda a B un departamento. ¿Cuál es la renta mensual? $500. A es el arrendador, B es el arrendatario. Bueno, sucede que el arrendatario desde el tercer mes no paga renta alguna. Es más, el contrato ya se ha vencido. Sí, pase, por favor. Es más, el contrato ya se venció y el arrendatario todavía no tiene la decencia de devolver, de restituir el bien al arrendador. Entonces, el arrendador se dirige a donde el arrendatario y le dice: oye, compadrito, ¿sabes qué?
el contrato ya se venció hace 2 meses, tú no me pagas desde el tercer mes, ¿cuándo piensas irte o cuándo piensas pagar? Bueno, la verdad que el arrendatario dice, mira, yo me siento avergonzado. Si yo no te he podido cancelar, no te he podido pagar y no me he retirado del inmueble porque estoy pasando por una situación económica estrepitosa. Mi mujer me ha dejado en la calle, se ha ido con su amante, me ha despedido del trabajo y yo no tengo dónde ir. Pero ¿sabes qué? Tengo toda la intención de pagarte, tengo toda la intención de irme. ¿Qué te parece si tú me das 20 días y yo en 20 días busco un lugar donde irme, busco un lugar donde irme a vivir, te devuelvo el inmueble? Les pregunto, ¿eso es una transacción o es una conciliación? ¿Y por qué no es una transacción? Exacto. ¿Qué es lo que se requiere en la transacción? Se requiere concesiones recíprocas. Se requiere que ambas partes renuncien, aparte sus derechos o aparte sus intereses. Pero tiene que ser ambas partes. Ambas partes tienen que renunciar. O sea, si en todo caso este ejemplo tú le añades, ya no te preocupes, te quedan los 20 días, por esos 20 días no te voy a cobrar. Bueno, sigue siendo una conciliación, ¿ah? Sigue siendo una Que le dé conciliación. algo. Claro, lo que generalmente se estipula en lo siguiente. Puede ser. Pero para no llegar a perjudicar al arrendador, que es al que lo han madrugado, ¿no? al que ha estado perdiendo en esto, siempre se estipula así en un contrato. Por ejemplo, en un contrato, yo me hice la misma pregunta que tú. En un contrato de mutuo, en un contrato de préstamo, donde yo le presto a la señorita Johanna $20.000 y Johanna no me paga los $20.000 y ya tiene 5 meses que se ha vencido la obligación y no me paga. Entonces Johanna me dice, ¿sabes qué? Yo tengo toda la intención de pagarte, vamos a celebrar un acuerdo, vamos a celebrar una transacción. Como ustedes saben, para celebrar esta transacción, para poner fin a este conflicto de intereses a través de la transacción, tiene que haber concesiones recíprocas. Entonces yo acreedor le digo a Johanna, bueno, como tiene que haber concesiones recíprocas, yo voy a renunciar a los intereses. ¿Correcto? O sea, tú págame los $20.000, no te voy a cobrar interés alguno. Ni interés compensatorio, ni interés moratorio. Bueno, por ahí hay una renuncia de parte mía. Entonces la pregunta del millón es, ¿y a qué renunciará Johanna si finalmente Johanna es la que me ha perjudicado a mí? Bueno, pero para que sea una transacción, porque para la transacción se requiere que ambas partes renuncien a algo, generalmente se estipula en el contrato que la deudora renuncia a cualquier acción que tenga en el futuro contra el acreedor. ¿Se cubre con la formalidad? Aunque en realidad no haya nada de por qué haya que renunciar, pero para cumplir con la formalidad de la transacción, que tiene que haber concesiones recíprocas, se acostumbra a poner en los contratos el acreedor, la acreedora tendrá que, o mejor dicho, la deudora renuncia a cualquier prestación que tenga en el futuro contra el acreedor, para cumplir con la formalidad. ¿Sí se entendió? Tiene que haber en la transacción concesiones recíprocas. Otra cosa, la transacción es un acto jurídico ab solemnitate. Yo quiero que ustedes me respondan contundentemente, por sus excelentes estudios en acto jurídico, ¿qué cosa es un acto jurídico ab solemnitate? ¿Cómo diferencian un acto jurídico ab solemnitate de un acto jurídico ab probatione? Porque uno está sujeto a probanza y otro no necesita formalidad. En el caso de la aprobación es necesario. Ahí sí fallaste. Ahí sí fallaste. Todo bien, tu definición de ab solemnitate está muy bien tu definición. ¿Está sujeto a probanza? No, sí, está sujeto a probanza, pero yo tengo... Ahí fallas. Ahí fallas porque yo tengo que decirle lo siguiente. Un acto ad probationes y un acto ab solemnitate, en ambos la ley exige formalidad. En ambos la ley te dice cómo tienes que hacerlo. Pero en la ab solemnitate la ley sanciona con nulidad su inobservancia. En la ad probationes también hay formalidad. La ley te dice puedes hacerlo por escrito, puedes hacerlo por escritura pública, pero no sanciona con nulidad su inobservancia. En cambio, en la ab solemnitate sí sanciona con nulidad su inobservancia. Por ejemplo, la transacción tiene que hacerse por escrito bajo sanción de nulidad. ¿Qué cosa es? ¿Ab solemnitate o ab probatione? Y yo le pregunto, ¿la hipoteca es ab solemnitate o ab probatione? Pero no dice, si ustedes leen, a todo el mundo así les han hecho creer, pero yo tengo un artículo donde sostengo que es ab probatione. Y me baso en lo que ustedes me acaban de decir.
Ustedes me han dicho que yo diferencio un acto de aprobación de un acto limitate por la sanción de nulidad. Porque hay una formalidad, pero si yo infringo la formalidad, la ley me sanciona con nulidad. Si ustedes leen el artículo de la hipoteca... No, lo que pasa es que hay tres. Bueno, a mí me enseñaron que es aprobación de acto limitate y formal. O sea que sí está en el código, pero no se sanciona con nulidad. Es expreso, pero no se sanciona con nulidad. A mí me enseñaron ¿Quién te enseñó así? Signe. Signe. Pero Signe está mal, o sea, nunca he escuchado. A ver, no sé si entiendo. Por mis excelentes estudios en acto jurídico, Formal es porque siempre está en el código, pero no se sanciona con nulidad. está bien, pero ¿cómo? Ese es su... Yo te he dicho a ti, dime tú qué cosa es un acto jurídico ad solemnitatem y tú has llegado a la definición exacta. Un acto jurídico ad solemnitatem es cuando la ley sanciona una formalidad o establece una formalidad y si no cumplo con la formalidad, se sanciona con nulidad. Ahora, yo te digo, si tú lees el artículo pertinente a la hipoteca, te señala la formalidad que es la inscripción, pero no te sanciona con nulidad. Porque es informal, dice. No, no es informal, es formal. Es formal, o sea, él dice que es una figura, aparte de absolutar en la aprobación, dice que existe una figura que se llama formal, porque simplemente está escrito en el código, pero no se sanciona con nulidad. Está bien, pero eso es una aprobación. Lo que me está diciendo. Lo que pasa es que él lo define, claro, él lo define como si fuera formal cero, ¿no? Un tercer tipo. Ajá. Nunca he escuchado eso. Es una teoría de él, debe ser. Esa es una teoría de él. ¿Ustedes han escuchado eso de un tercer tipo? Son dos nada más. ¿Sí, amigo? Carlos, quiero hacer una acotación. En vista de que en la semana hemos tenido el último corrido de riesgo de poder perder la clase, Sí. en lo posible hay que evitar mencionar a profesores porque sabes que esto puede repercutir de alguna manera. Ah, ya, pero estaba bromeando, sí, está bien. Ya, pero como les digo, yo solamente he escuchado de dos tipos, ¿no? Aprobación y absolutar. Y en la doctrina, o mejor dicho, en algunos artículos señalan, a la que yo me adhiero, que la hipoteca es un acto jurídico de aprobación. ¿No es un requisito de inscripción en registro público? Pero no está sancionado. Mira, es un requisito para constituir un derecho real. Es que para Pero no es un flexibilidad. requisito. Pero no es absolemitatem. Tanto es así que no es absolemitatem, que yo me puse en este ejemplo. Hay que ser prácticos, ¿no? Si bien es cierto, yo paro leyendo mucho, pero también para materializar lo que leo, me pongo en casos prácticos. Y en casos prácticos me puse en lo siguiente. ¿Qué pasa en una compra-venta? En una compra-venta yo celebro un contrato de compra-venta con el señor Pacheco. Pacheco a mí me vende un inmueble. Todos atentos, por favor, porque así van a llegar a la conclusión a la que yo llegué, que la hipoteca es aprobación y no absolutar. Celebro un contrato de compra-venta con Pacheco, Pacheco es el vendedor, y yo soy el comprador. Entonces yo agarro y digo, Pacheco toma el precio del inmueble, Pacheco recibe el precio, me entrega la casa. Pero en el registro público, ¿quién aparece como propietario? Todavía aparece Pacheco como propietario, porque él ha sido el antiguo propietario, pero el nuevo propietario soy yo. Bueno, por negligencia no le exigí celebrar una escritura pública, porque el único instrumento para poder inscribir en registros públicos es una escritura pública, ¿no? Pero yo solamente tengo una minuta, tengo un contrato, ¿sí? En donde se establece que yo soy el nuevo propietario. Bueno, después de 2 meses yo lo llamo Pacheco y le digo, Pacheco, por favor, ¿podrías acercarte a la notaría Ventura para celebrar pues la escritura pública y poder yo inscribir mi propiedad en registros públicos? Porque todavía sigues apareciendo tú como propietario. No, y en realidad yo soy el propietario, estoy viviendo ahí. Pacheco agarra y me dice, ¿cómo? Escritura pública, la verdad, pastor, yo no tengo tiempo. Si tú quieres que yo vaya a la notaría y celebremos la escritura pública, si tú quieres que yo haga eso, vas a tener que pagarme $2,000 más. $2,000 para celebrar. No, está loco, hermano. No, si no, no te firmo nada. Pregunto yo, ¿qué puedo hacer yo? No, lo que puedo hacer yo es iniciar un proceso de ¿qué? De otorgamiento de escritura pública. Ah, ¿no quieres firmar? Te voy a llevar donde el juez para que firme. Correcto. ¿Y por qué el juez? Y mira, inclusive si Pacheco pierde el proceso y el juez le dice, Pacheco, firme por favor, y Pacheco no quiere firmar, firma el juez. Y yo inscribo. ¿No? Pero ¿por qué lo hace eso? Porque ya hay una manifestación de voluntad declarada. El artículo 140 prima en los actos jurídicos. ¿Qué es lo que prima? Prima la manifestación de voluntad. Entonces yo me puse en este caso. Yo me puse en el caso de la hipoteca. Yo soy una persona que tiene mucho dinero. Pacheco quiere hacerse un préstamo, el banco le niega un préstamo. Entonces Pacheco, un amigo mío, me dice, Carlito, ¿me puedes prestar dinero? Entonces yo agarro y le digo, mira, yo te puedo prestar dinero, pero Pacheco, yo sé que tú tienes
que tú tienes ahí una casa, un terreno tienes, ¿podrías constituir una garantía hipotecaria a favor mío? Pacheco dice, yo no tengo ningún problema, Carlito, yo hipoteco mi casa a favor tuyo, yo te constituyo a ti en acreedor hipotecario. Ah, chévere, le digo. Entonces ya pues hay que firmar, no, pero yo necesito el dinero ahorita, Carlos, ahorita para las 3, falta una hora para las 3. Préstame y yo mañana vengo con el contrato de hipoteca, con el acto jurídico de hipoteca y firmamos y vamos a la notaría y luego le damos la hipoteca al registro público. Bueno, yo, como él es mi amigo de mucho tiempo, firmo pues, o mejor dicho le entrego el dinero, creyendo que él mañana va a venir a las 2 de la tarde con su contrato de hipoteca y vamos a ir luego a la notaría. Bueno, le presto la plata, llegan las 3 del día siguiente y no se aparece el señor. Entonces yo agarro y le digo, ¿qué pasa, compadre? ¿Por qué no has venido? Hay que firmar el contrato de hipoteca. Y Pacheco se niega, dice, yo no te voy a firmar absolutamente nada. Ese terreno es mío, pero yo no te voy a decir, ¿para qué voy a hablar de una garantía? Yo soy tu deudor, pero un deudor quirógrafo. O mejor dicho, yo soy tu deudor, un deudor no. Yo no te voy a convertir en acreedor preferente. Yo no te voy a firmar ninguna hipoteca. Me olvidé de señalarles algo. Habíamos firmado un contrato, pero no se había ido a la notaría. O sea, él no ha ido a la notaría para firmar. Yo tengo un contrato privado de hipoteca, pero que no sirve de nada. No sirve de nada porque no hay hipoteca, porque hay que inscribir. Y para inscribir hay que tener una escritura pública. Este solo se quedó el contrato. Ella no quiere ir. Él se niega a ir, él no quiere ir a la notaría. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? ¿Puedo recurrir con este contrato privado? ¿No podría recurrir a casos donde el juez solicitando otorgamiento de escritura pública? ¿Puedo o no puedo? Puedo. Y una vez que obtenga la escritura pública de hipoteca, esa escritura pública la puedo constituir o la puedo inscribir en registros públicos. Entonces, con eso yo sostengo que la hipoteca es un acto jurídico aprobatorio. ¿Por qué? Porque si fuese un acto jurídico absolutamente, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo que se requiere para donar un bien inmueble? Hacerse por escritura pública. ¿Ya? Para que yo done un inmueble tengo que hacerlo por escritura pública. Pregunto, Pacheco en mi causa, yo me volví multimillonario y mi casa de Lince se la quiero donar a él. Y yo agarro un papel y le digo, yo con toda la formalidad, como un abogado, le dono mi casa ubicado en tal sitio a Pacheco. Pregunto, ¿ese contrato tiene validez? ¿Acaso Pacheco no tiene validez? ¿Acaso Pacheco podría a mí decirme, no, te voy a exigir el otorgamiento por escritura pública de ese contrato? No, porque la ley sanciona con nulidad. La ley dice que si yo quiero celebrar un contrato de donación, donándole un bien inmueble, tengo que hacerlo por escritura pública. Y a Pacheco solamente se lo hice por contrato privado. Pacheco tiene un contrato privado donde yo declaro que le quiero donar, pero Pacheco no puede hacer nada con eso, porque la ley señala que tiene que ser por escritura pública. En cambio, en el contrato de hipoteca, la ley no dice nada. Y por lo tanto, si yo tengo un contrato privado de hipoteca y este señor no me quiere firmar la escritura pública, puedo recurrir al órgano jurisdiccional demandando el otorgamiento de escritura pública. Y el juez no me va a decir, uy, no, es acto limitante, ese contrato es nulo. ¿Dónde dice la nulidad? Dígame dónde dice la nulidad. Tiene que aceptarme la demanda y luego yo voy a tener que inscribir. Ah, ya ese es otro problema. Si ya vendieron la casa, ya perdí, ya no, ¿qué derecho real voy a...? Pero yo les estoy diciendo en el eventual caso que él siga siendo el propietario, yo pueda, como abogado, si resista algo, puedo hacer. Bueno, ¿qué más les dije? El reconocimiento es más gravoso. Bueno, pasemos ya a ver las excepciones. Yo voy a dar por sentado, bueno, no voy a dar por sentado, voy a hacer una pequeña explicación. Yo les dije a ustedes la semana pasada que tanto la doctrina como la legislación reconocían dos tipos de excepciones. ¿Cuáles son esos dos tipos de excepciones? ¿Cómo? No. Esos son los efectos de las excepciones procesales. Yo les estoy diciendo que la doctrina como la legislación reconocen dos tipos de excepciones, dos clases de excepciones. ¿Cuáles son esos? Con efectos y efectos. No. Esos son los efectos de las excepciones procesales. No, esas son las clases de excepciones procesales. No están repasando. A ver, atención. La doctrina como la legislación reconocen dos clases de excepciones. Las excepciones sustantivas y las excepciones procesales. Por favor, excepciones sustantivas y excepciones procesales. ¿Dónde están reguladas las excepciones sustantivas? ¿En el código qué? Civil. Por eso son sustantivas, porque están en el código civil.
Las excepciones procesales están reguladas en el Código Procesal Civil, concretamente en el artículo 446. Perdón. Vamos, ¿Qué diferencia hay cuando conceden una excepción con la calidad diferida y sin la calidad diferida? Ya, no existe eso sin la calidad diferida, con la calidad, solamente existe... No. Bueno, ¿qué pasa? Muy buena la pregunta del señor, pero un ratito lo vamos a dejar cuando toquemos la apelación de las excepciones. Cuando toquemos la apelación de una excepción, cuando te la conceden, ¿no? Si te conceden la excepción, ¿quién va a apelar ese auto? El demandante. El demandante, si te concede, o sea, si declara fundada la excepción, ¿quién va a apelar ese auto? Que declara fundada la excepción. El demandante, porque le están impidiendo la continuación del proceso o le están terminando su proceso. Y si le deniegan la excepción, es decir, el juez declara infundada la excepción y el demandado no está de acuerdo, va a tener que apelar esa auto. Es ahí donde te voy a explicar, con o sin. Sin efecto suspensivo o con efecto suspensivo, pero más adelante, ¿sí? Más adelante diré, y también con la calidad de vida. A lo que les decía, la doctrina como la legislación reconocen dos clases de excepciones, las sustantivas y las procesales. Las sustantivas se encuentran reguladas en el Código Civil. Un ejemplo de excepción sustantiva, no mediante, no están repasando. El derecho de retención se puede hacer valer tanto extrajudicial como judicialmente. Judicialmente se hace valer como excepción. ¿Qué cosa es el derecho de retención? Tampoco me acuerdo, voy a repasar. No, sí de acuerdo. ¿Cómo? Ese es el derecho de retención. Usted tiene toda la razón. El derecho de retención es una facultad otorgada al acreedor impago para retener un bien de su deudor hasta que el crédito sea cancelado o esté suficientemente garantizado. Repito, el derecho de retención es una facultad para que le otorga la ley a quién, al acreedor impago. ¿Para hacer qué cosa? Para retener en su poder un bien de su deudor hasta que el crédito sea cancelado o esté suficientemente garantizado. Si tu acreedor no te paga, o mejor dicho, si tu deudor no te paga y tú tienes un bien de él en tu poder, puedes retener el bien hasta que este señor te pague. ¿Tú quieres que te devuelva el bien? Págame primero. Págame primero. ¿Quién te cobra? Págame primero. Eso que les acabo de decir puede hacerse valer tanto judicial como extrajudicial. Cuando es judicialmente, se hace valer como excepción. ¿Qué clase de excepción? Sustantiva. La excepción sustantiva funciona como defensa de fondo. Vamos a ver. ¿Cuáles son los tres tipos de defensa que tiene el demandado cuando es notificado con la demanda? De fondo, forma y previa. Ya. Ahora pasemos a ver las excepciones, ¿sí? Antes de pasar a ver las excepciones, ustedes tienen que saber que las excepciones procesales, con las excepciones procesales, el demandado cuestiona un presupuesto procesal o una condición de la acción. O sea, ¿qué cosas son las excepciones procesales? Si ustedes me dijeran, ¿qué cosas son las excepciones procesales? Yo tendría que decirle concretamente que son los medios de defensa o mecanismos de defensa exclusivos del demandado a través del cual o se cuestiona un presupuesto procesal o se cuestiona una condición de la acción. A través de una excepción procesal, yo demandado cuestiono el defecto o la omisión de un presupuesto procesal o de una condición de la acción. ¿Correcto? ¿Qué cosas son las condiciones de la acción? No son mecanismos. ¿Cuáles son las condiciones de la acción? Interés para obrar, legitimidad para obrar y voluntad de la ley. Las condiciones de la acción son tres: interés para obrar, legitimidad para obrar y voluntad de la ley. ¿Qué es el interés para obrar? Mira, si ustedes ahorita me responden eso, cuando pasemos a ver las tres excepciones, yo solamente voy a tener que preguntarles la excepción de incompetencia. ¿Qué puede tener? El interés para obrar es eso, un estado de necesidad que empuja al justiciable a recurrir al órgano jurisdiccional en busca de tutela jurídica efectiva. Esa es necesidad para obrar. Recurrir, yo tengo la necesidad de recurrir al órgano jurisdiccional para que el órgano jurisdiccional resuelva mi conflicto de interés. ¿Y qué es la legitimidad para obrar? Que tienen que ser las mismas partes que necesariamente la acción. Exacto. La legitimidad para obrar
siempre, cuando explico de la legitimidad para obrar, siempre se me viene a la mente el sketch ese de risas y salsas. ¿Se acuerdan del identikit? ¿No? Cuando presentaban al artista y luego venía el falso y decían quién es verdadero. Acá también hay que hacer un identikit. Para saber quién tiene legitimidad para obrar, nos fijamos en qué? En la relación jurídica material. Esta relación jurídica, los que participan en la relación jurídica material, tienen que ser los mismos que participen en la relación jurídica procesal. Si A y B participan en la relación jurídica material, A y B tienen que participar en la relación jurídica procesal. Voluntad de la ley, ustedes saben que voluntad de la ley es sinónimo de caso justiciable. ¿Qué cosa es un caso justiciable? Es un caso que está regulado por la norma jurídica. Bueno, esos son las condiciones de la acción. ¿Cuáles son los presupuestos procesales? Competencia del juez, requisito de la demanda y capacidad procesal. ¿Qué cosa era la capacidad procesal? La aptitud del demandante o del demandado para poder realizar al interior del proceso actos jurídicos procesales válidos. Esa es capacidad procesal. Aptitud, idoneidad para que tanto demandante como demandado puedan realizar al interior del proceso actos procesales válidos. Eso es capacidad procesal. Generalmente, y lo hacen equivocadamente, ¿no? Erróneamente, muchos dicen, una persona adquiere capacidad procesal cuando adquiere capacidad de ejercicio. Y eso es totalmente falso. Porque una madre, tratándose de un proceso de alimentos, una madre menor de edad, ¿puede o no puede demandar alimentos por su hijo? Pero ella es menor de edad, ella no tiene capacidad de ejercicio. Pero la ley lo dice. Ella no tendrá capacidad de ejercicio, pero lo que sí tiene es capacidad procesal. Entonces yo no quiero que ustedes relacionen capacidad procesal con capacidad de ejercicio, porque en ciertos casos, quien no tiene capacidad de ejercicio, sí tiene capacidad procesal. No es lo mismo entonces. ¿Qué cosa es la competencia? La aptitud que tiene el órgano jurisdiccional, la aptitud que tiene el juez para abocarse al conocimiento de determinado caso concreto. Todos los jueces tienen jurisdicción, ¿verdad? Pero no todos tienen competencia. Todos los jueces imparten justicia. Todos los jueces o resuelven conflictos de intereses o eliminan incertidumbres, ambas con relevancia jurídica, pero no todos tienen competencia. Todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia. La competencia se divide en tres: competencia objetiva, competencia funcional y competencia territorial. Dentro de la competencia objetiva, ¿qué encontramos? La materia y la cuantía. Dentro de la competencia funcional, grado, jerarquía, y dentro de la competencia territorial, el territorio. Forman parte de la competencia absoluta, la competencia funcional y la competencia objetiva. Forman parte de la competencia relativa, la competencia territorial. ¿Por qué competencia absoluta? Porque no es prorrogable, porque no es extendible a otro juez. Si la ley me dice, oye, tú juez, eres competente por razón de la materia con respecto a este asunto, yo no puedo prorrogar esa competencia. Esa competencia es improrrogable. En cambio es competencia relativa porque sí admite prórroga. Y admite prórroga tratándose del territorio. Yo siempre hago la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la regla general al momento de demandar a una persona? Si yo quiero demandar a una persona natural, ¿cuál es la regla general? Tengo que demandar al juez del domicilio del demandado. Si yo domicilio en Lima y el demandado domicilio en Arequipa, ¿qué juez es el competente? ¿Juez de Lima o juez de Arequipa? De Arequipa. El juez de Arequipa es competente. Así lo señala el artículo 14 del Código Procesal Civil. Pero ¿qué pasa si yo vivo en Lima y esta persona que me debe dinero vive en Arequipa y yo interpongo una demanda ante el juez de Cusco? ¿Cómo tiene que declarar esa demanda el juez de Cusco? ¿Procedente? Tiene que declarar admisible, porque el juez de Arequipa o el juez de Cusco, creo que dije, es competente. Es competente. Si ustedes revisan el artículo 26 del Código Procesal Civil, ese artículo dice lo siguiente: hay una prórroga tácita de la competencia territorial, hay una prórroga tácita de la competencia territorial para el demandante por el solo hecho de interponer su demanda. O sea, yo demandante, por el solo hecho de interponer mi demanda donde se me ocurra,
Solamente por eso estoy prorrogando la competencia territorial del juez. Así el demandado vive en Lima, yo vivo en Cañete, yo interpongo mi demanda en Apurímac, eso no interesa. Yo por el solo hecho de haber interpuesto mi demanda en Apurímac estoy prorrogando la competencia territorialmente hablando. Y para el demandado, ¿cómo se prorroga la competencia? Por comparecer al proceso sin cuestionar la competencia. O sea, si el demandado agarra, porque él vive en Arequipa, y yo he demandado en Apurímac, el demandado tendría que decir, un momentito, territorialmente hablando el juez de Apurímac no es competente. Territorialmente hablando, quien es competente es el juez de Arequipa, el juez. Pero si él no dice nada, frente al pescadito, está prácticamente validando la competencia territorial del juez de Apurímac. Los requisitos de la demanda. ¿Qué cosa eran los requisitos de la demanda? 424, ¿qué más? Nada más, 424 y 425. Y el 427. Según el artículo 128 del Código Procesal Civil, y esto no se olvide, todo acto procesal, y la demanda es un acto procesal, todo acto procesal debe cumplir con requisitos de forma y requisitos de fondo. Los requisitos de forma de la demanda, ¿dónde están regulados? 424 y 425. Los requisitos de fondo o de procedencia en el 427. Por favor, no se olviden de eso. Y bueno, pasemos ahora sí a las excepciones. Acabo de decir que las excepciones son mecanismos exclusivos del demandado a través del cual cuestiona la validez de la relación jurídica procesal por defecto o omisión de un presupuesto procesal o de una condición de la acción. ¿Se entiende? A través de una excepción procesal se cuestiona la validez del proceso por defecto u omisión de una condición de la acción o de un presupuesto procesal. ¿Cuáles son los efectos de las excepciones procesales? Excepciones procesales con efecto dilatorio y excepciones procesales con efecto perentorio. ¿Qué cosas son las excepciones procesales con efecto dilatorio? Exacto. Cuando el juez declara fundada una excepción con efecto dilatorio, ¿qué es lo que va a hacer el juez? Va a suspender el proceso y le va a conceder un plazo al demandante para que subsane el error. Cuando se declara fundada una excepción con efecto dilatorio, ¿cuál es el efecto? Suspender el proceso para que el demandante subsane los errores advertidos. ¿Y qué pasa con las excepciones con efecto perentorio? No hay que dar la nulidad del proceso y de todos los actuados. No, la nulidad de todos los actuados y la nulidad del proceso. No, la nulidad de todos los actuados y la conclusión del proceso. No, está bien, a mí me ha costado también aprender. ¿Qué pasa? Tiene razón el amigo. Cuando el juez declara fundada una excepción con efecto perentorio, ¿qué es lo que va a hacer el juez? Va a declarar la nulidad de todos los actuados y la conclusión del proceso. Acá no hay nada que te conceda un plazo demandante para que subsane ese caso. Cuando el juez declara fundada una excepción con efecto perentorio, lo que va a hacer es disponer la nulidad de todos los actuados y la conclusión del proceso. Ahora, les dije yo en la clase pasada que las excepciones con efecto perentorio son de dos clases. Excepciones perentorio simple y compleja. ¿Cuándo es simple? ¿Cuándo es simple? ¿Cuándo estamos ante una excepción con efecto perentorio simple? Ojo que tienen que saber que tanto la excepción con efecto perentorio simple como la excepción con efecto perentorio compleja, en ambas el juez va a disponer la nulidad de todos los pagos y la conclusión del proceso. Pero entonces, ¿en qué se diferencia? Exacto, señorita. ¿Cuál es la diferencia entre una excepción con efecto perentorio simple y compleja? La diferencia radica en que la excepción con efecto perentorio simple, en dicha excepción, si bien es cierto, se va a declarar la conclusión de todo la nulidad de todos los pagos y la conclusión del proceso, mi pretensión no se ve afectada. Es decir, yo demandante puedo iniciar otro proceso, puedo interponer otra demanda con la misma pretensión. Un claro ejemplo de eso, ¿cuál es? ¿Qué excepción es? La excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa. ¿Qué sucede con esa excepción? Si el juez declara fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, el juez va a decir, dispongo la nulidad de todos los pagos y la conclusión del proceso, demandante transita primero por la vía administrativa. Una vez que yo demandante transite por la vía administrativa y no me satisface lo que el juez o el órgano administrativo ha resuelto, en ese caso puedo demandar, puedo recurrir al órgano jurisdiccional con la misma pretensión. Es por eso que yo digo que la pretensión no se ve afectada. Significa que puedo demandar
o puedo recurrir al órgano jurisdiccional demandando lo mismo. En cambio, cuando es una excepción con efecto perentorio complejo, en ese caso, frito pescadito, mi pretensión sí sería afectada. Ya no puedo yo demandar la misma pretensión en otro proceso o interponer otra demanda con la misma pretensión. En ese caso sí se extinguió. Ejemplo, la excepción de caducidad, la excepción de cosa juzgada, la excepción de litispendencia, la excepción de convenio arbitral. Son claros ejemplos de excepciones con efecto perentorio complejo. Sin más ni más, ahora sí ya pasamos a cada una de las excepciones. Uy, me olvidé de señalarles algo muy importante. ¿Cuáles son los requisitos para interponer excepciones? Ya les dije que todo acto procesal tiene que cumplir con requisitos de forma y forma. En el caso de las excepciones, ¿cuáles son esos requisitos? ¿Qué requiero yo para interponer excepciones? Haber agotado la vía previa. No. Fundamentar la excepción es un requisito. ¿Otro requisito? ¿Cómo? Se supone que si dedujo excepciones es porque se va a meter la semana. Ahí está. Ella tiene razón. Primer requisito, fundamentación de la excepción. Segundo requisito, hacerlo dentro del plazo que exige la ley. Les pregunto yo, en un proceso de conocimiento, ¿cuánto de tiempo tengo yo demandado para proponer excepción? 10 días. ¿Para contestar la demanda? 3 días para contestar la demanda en un proceso de conocimiento. 30 días. Y en un proceso abreviado, ¿cuánto de tiempo tengo para proponer excepciones? 5 días. ¿Y en un proceso sumarísimo? 3. Le regalo un CD, porque me había olvidado. Le regalo un CD al que me dice cuánto de tiempo tiene el demandado en un proceso sumarísimo para interponer excepciones. 10, dice la señorita. 7, dice el amigo. Pues, 15 única, dice. Al contestar la demanda, artículo 552 del Código Civil, del Código Procesal Civil. Miren acá ustedes acá está el código comentado no de Perú, de Argentina. Y los acuerdos plenarios del proceso penal. Hay más. No. Se pide. Ya, entonces, tratándose de un proceso sumarísimo, ¿cuál es el plazo para proponer excepciones? En el mismo escrito de la contestación de demanda. ¿Cuál es el segundo requisito? Acompañar medios probatorios documentales. Cuando usted va a interponer una excepción, como medio probatorio no va a juntar que podría ser una declaración de parte, una declaración de testigo. No, usted lo que adjunta son documentos. ¿Sí? Tratándose de la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, ¿qué documentos juntaron? A ver, yo les he dicho que uno de los requisitos para proponer excepciones son fundamentar la excepción, hacerlo dentro del plazo de ley y acompañar medios probatorios documentales. Para yo probar mi excepción, ¿qué es lo que tengo que acompañar? Medios probatorios documentales, o sea, documentos. Yo les estoy haciendo la siguiente pregunta. En la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, ¿qué documento voy a juntar? Ninguna, porque la demanda ya está en el órgano jurídico. ¿Y por qué no me responden así? A ninguna, ¿viste? Dicen no. ¿Cómo? Ya está bien, no, sí tiene razón. Por ahí. Pero tú dices el mérito de la demanda, no, yo. No tienes por qué juntar nada. Bueno, ahora sí ya pasemos a cada una de las excepciones que regula el 446. La primera excepción que regula el 446 es la excepción de incompetencia. Atentas, por favor, señoritas. ¿Sí? La primera excepción que regula el 446 es la excepción de incompetencia. Cuando el demandado formula la excepción de incompetencia, ¿qué cosa es lo que le está diciendo el juez? Señor juez, usted no es competente. No es competente por razón de la materia, no es competente por razón y no es competente por razón del territorio. Correcto. Ahora, yo les pregunto a ustedes. Ojo, con lo que les acabo de decir hace unos momentos. Yo soy un padre irresponsable. Correcto. ¿No? Tengo mi mujer, ambos tenemos un hijo,
Y yo la verdad no me estoy haciendo cargo de mi menor hijo. Entonces, mi pareja, ¿no?, me molesta con esta situación, me interpone un proceso de alimentos. Ella vive en Lima, yo vivo en Chosica. ¿Qué es lo que hace ella? Interpone su demanda ante el juez de Lima, no ante el juez de Chosica. Y yo deduzco la excepción de incompetencia territorial. ¿Cómo tiene que declarar el juez esa excepción? ¿Cómo? Ustedes se acuerdan, a ver, yo quiero que ustedes más o menos crean. Yo les dije así con respecto al territorio, les dije así. Territorialmente hablando, tratándose de una persona natural, ¿cuál es el juez competente? El juez del domicilio ¿de quién? Del demandado. Si el demandado domicilia en Cañete y yo domicilio en Lima, ¿dónde tengo que demandar? En Cañete, ya. Yo domicilio en Chosica, la demandante domicilia en Lima. Ella interpone su demanda en Lima. Yo deduzco la excepción de incompetencia señalando, señor juez, el juez de Lima, territorialmente hablando, no es competente. Quien es competente es el juez de Chosica, o sea, el juez. Excelente, esa es la respuesta. El juez me tiene que decir, oye, ¿qué cosa tiene que ver? ¿Qué cosa tiene que ver? En materia de alimentos es improcedente cualquier tipo de excepción que se refiera a territorio. ¿Sí? A veces ustedes no están estudiando, no están repasando. O sea que algunos de ustedes se hubiesen reducido la excepción de incompetencia territorial y le hubiesen generado un gasto al demandado por las puras. Una tasa judicial por las puras. Tengan mucho cuidado. Bueno, con la excepción de incompetencia, ¿qué se cuestiona? ¿Un presupuesto procesal o una condición de la acción? Con la excepción de incompetencia, ¿qué cuestiona? ¿Qué presupuesto procesal? La competencia. Pregunto, ¿tiene efecto dilatorio o perentorio? Un civil que me dice qué efecto tiene. ¿Dilatorio quién dice? Todos dicen dilatorio. Pues todos están mal, que todos están equivocados. ¿Cómo? También estás equivocado. Tiene los dos efectos. A ver, tratándose de la excepción de incompetencia por razón de materia o por razón de cuantía, tiene efecto perentorio. ¿Por qué? Porque el juez va a decir, uy, es verdad, yo no soy competente por razón de la materia, yo no soy competente por razón de la cuantía, por lo tanto voy a declarar la nulidad de todo lo actuado y la conclusión del proceso. Pero tratándose de la incompetencia por razón de territorio, el juez dice, es verdad, territorialmente hablando yo no soy competente, quien es competente es el juez de Apurímac, por decirlo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer según el artículo 451, inciso 6 del Código Procesal Civil? Según el 451, inciso 6 dice que si el juez declara fundada la excepción de incompetencia territorial, lo que tiene que hacer el juez, este juez que declaró fundada, este juez incompetente territorialmente hablando, lo que tiene que hacer es trasladar el proceso al juez que corresponde, al juez de Apurímac. Por lo tanto, tiene efecto dilatorio. ¿Por qué dilatorio? Porque este trámite de pasar del juez incompetente al competente va a demorar. Así que, cuando ustedes le pregunten la excepción de incompetencia, ¿qué efecto tiene? Ustedes tienen que responder contundentemente, tiene dos efectos. Si es la excepción de incompetencia por razón de territorio, excepción de ¿cómo se llama? Cuantía o materia, es perentorio. Y cuando se trata de territorio, es dilatorio. ¿Sí? La segunda excepción que tenemos que analizar es, creo que, la incapacidad del demandante o su representante. ¿Qué sucede acá? Sucede acá que el demandante es un incapaz. Cuando me refiero a un incapaz, me refiero a un interdictado. Este interdictado ha interpuesto una demanda, el juez no se ha dado cuenta, tampoco tiene cómo darse cuenta el juez no va a recurrir al registro de personas para ver si este señor ha sido declarado interdictado. El juez no tiene cómo darse cuenta, así que declaró admisible la demanda y corrió traslado del demandado. Quien sí sabe de su incapacidad es el demandado. Por lo tanto, el demandado deduce la excepción de incapacidad del demandante. Señor juez, este señor no puede realizar actos procesales válidos al interior del proceso porque es un incapaz, ha sido interdictado. O puede suceder que quien sea un incapaz sea su representante. Puede suceder también. Ahora yo les pregunto, ¿qué se cuestiona acá? ¿Un presupuesto procesal o una condición de la acción? Una condición de la acción. ¿Qué condición de la acción? Y eso es una condición de la acción, ese es un presupuesto procesal.
Tengan cuidado con la excepción de incapacidad del demandante o de su representante. Les vuelvo a preguntar, ¿qué cuestiona? ¿Un presupuesto procesal o una condición de la acción? ¿Qué presupuesto procesal? La capacidad. ¿Tiene efecto dilatorio o perentorio? Dilatorio. ¿Por qué dilatorio? Porque el juez, al declarar fundada la excepción, le va a conceder un plazo al demandante para que comparezca debidamente asistido al proceso. Oye, demandante, tu representante ha sido declarado incapaz, él no puede representarte en juicio. Comparece debidamente al proceso. Hazlo por ti mismo o hazlo a través de otro representante. La tercera excepción es representación defectuosa o insuficiente del demandante o del demandado. Representación defectuosa o insuficiente del demandante o del demandado. ¿Qué sucede acá? Sucede acá que la representación que ostenta el demandante, o sea, la representación que ostenta el representante del demandante, o es defectuoso o es insuficiente. ¿Por qué es defectuoso? ¿Por qué el demandado podría catalogar de defectuoso la representación que ostenta el representante del demandado? No, eso podría ser insuficiente. Yo te estoy diciendo por qué es defectuoso. ¿Y cuál es la formalidad? Excelente, ya ves. Para comparecer al proceso hay dos tipos de poder. Poder por escritura pública o poder por acta ante el juez. Así lo establece el artículo 72 del Código Procesal Civil, que voy a pasar a leer. Apunten ustedes en su hoja, ¿sí? A ver, me voy a reír. Artículo 72, clases de poder atendiendo a la formalidad empleada. El poder para litigar, o sea, el poder para participar en un proceso, se puede otorgar solo por escritura pública o por acta ante el juez del proceso. ¿Qué significa acá? Si yo demandado deduzco la excepción de representación defectuosa del demandante, lo que le estoy diciendo al juez es lo siguiente: señor juez, el poder que ostenta el demandante es solamente un documento privado, no se ha hecho por escritura pública, no han recurrido al notario, por lo tanto ese poder es defectuoso. O puede suceder que yo demandado deduzca la excepción de representación insuficiente del demandante, señalando que el poder que ostenta el demandante, ese poder que ostenta el representante del demandante es insuficiente, porque ese señor solamente tiene la representación para administrar los bienes del demandante, no tiene la representación para interponer demanda, para iniciar un proceso. Su representación es insuficiente. No es genérico. O es genérico, porque para demandar se requiere facultades expresas, según el artículo 75 del Código Procesal Civil. Facultades especiales. Entonces, por eso es insuficiente, o por si no se hizo por escritura pública defectuoso. Yo les pregunto, ¿qué se cuestiona? ¿Un presupuesto procesal o una condición de la acción? ¿Un qué? ¿Qué se cuestiona con la excepción de representación defectuosa del demandante o del demandado? ¿Qué presupuesto procesal? Capacidad. Te pregunto a ti, ¿qué cosa es? ¿Perentorio o dilatorio? ¿Perentorio? Las dos es. Tiene las dos. ¿Y cuándo es dilatorio? ¿Cuándo es dilatorio? ¿Cuándo es de quién? ¿Es dilatorio cuando es del demandado? No, es dilatorio cuando es del demandante. Y ustedes tienen que razonar, ¿eh? ¿Por qué creen ustedes que es dilatorio si es del demandante? Y es perentorio si es del demandado. ¿Y por qué no puede subsanar al demandado? Ustedes no se han puesto a pensar. Yo les digo por qué es dilatorio la del demandante y por qué es perentorio la del demandado. Ustedes imaginan que el juez declare fundada la excepción de representación defectuosa o insuficiente del demandado. ¿Qué es lo que está diciendo el juez? Oye, demandado, o el demandante le está diciendo, ¿qué es lo que le está diciendo el juez? Si declara fundada la excepción, demandado, tu representación es insuficiente o es defectuosa. Por lo tanto, subsana. ¿Qué cosa creen que va a hacer el demandado? ¿Va a subsanar? Se va a demorar, no va a hacer nada. Porque si el demandado subsana, el proceso va a continuar. Y lo que quiere el demandado es aguantar el proceso. Por eso es que la excepción de representación defectuosa o insuficiente del demandado es perentorio.
Porque por las puras es decirle al demandado subsana el error, porque el demandado nunca va a hacer nada para que el proceso camine. Si él lo que quiere es que el proceso se estanque, ¿no? ¿Para qué? Por eso se pierde tiempo diciendo que concediéndole un plazo, ¿no? Por eso solamente es dilatorio cuando se trata del demandante y es perentorio cuando se trata del demandado. Oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. ¿Qué sucede con esta excepción? Sucede que la demanda que ha interpuesto el demandante es oscura o es ambigua, el demandado quiere contestar la demanda y simplemente no la entiende. ¿Qué cosa? A ver, primero acá habla de nulidad, más adelante dice rescisión y luego habla de... ¿Qué cosa? Señor juez, ¿sabe qué? Yo no puedo ejercitar mi derecho de defensa porque no sé de qué cosa defenderme. ¿Qué cosa voy a defenderme si yo no sé qué cosa está pidiendo este señor? Así que deduzco la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. Les pregunto, esta excepción, ¿qué cuestiona? ¿Un presupuesto procesal o una condición de la acción? ¿Un qué? Requisito de la demanda. ¿Qué cosa tiene? ¿Efecto dilatorio o perentorio? Dilatorio. Bueno, con respecto a la excepción de litispendencia, cosa juzgada, desistimiento de la pretensión y conclusión del proceso por conciliación o transacción, para proponer cualquiera de estas 4 excepciones que yo les he mencionado, litispendencia, cosa juzgada, desistimiento de la pretensión o conclusión del proceso por conciliación o transacción, para proponer cualquiera de las 4 se requiere un requisito esencial. ¿Cuál es ese requisito esencial? Un civil que responda. Que haya habido anteriormente un proceso. Exacto, que haya habido anteriormente un proceso. Que exista lo que la doctrina y el Código Civil o Código Procesal Civil señala como la triple identidad. Pero el último que dijo creo que fue conciliación. Transacción, sí, ahorita, ya sé lo que quiere llegar con respecto a la transacción, que puede ser también extrajudicial. Claro, por eso no puede ser un requisito necesariamente para Te voy a dar no, si yo iba a llegar a eso, pero te voy a dar porque sí te has percatado. Ella ha leído el primer acuerdo plenario, a raíz de lo que hubo con esto de la minera Yanacocha. Pero ahorita voy a llegar a eso. Lo que ustedes tienen que saber, antes de llegar al tema que ya he señalado, de que para deducir la excepción de litispendencia, cosa juzgada, ¿qué más dije? Conclusión del proceso por conciliación o transacción, para deducir cualquiera de esas 4 excepciones tiene que haber un proceso anterior, lo que se conoce en la doctrina como la triple identidad. ¿Qué significa triple identidad? Mismo interés para obrar, mismas partes, mismo petitorio. Ese es. ¿Qué pasa con la excepción de litispendencia? Que el demandante es un gracioso. ¿Por qué es un gracioso? ¿Por qué es un gracioso el demandante? Porque el demandante ha iniciado un proceso contra B. Han pasado 2 meses y ha vuelto a interponer el mismo proceso, ha vuelto a interponer la misma demanda contra este mismo señor. ¿Qué cosa se ve en este segundo proceso? Deduce la excepción de litispendencia. ¿Qué cosa le dice el juez? Señor juez, con anterioridad a este segundo proceso, hay otro pendiente en trámite. Yo no sé por qué diablos este señor me interpone 2 procesos con la misma pretensión, entre las mismas partes y el mismo petitorio. Este segundo proceso no tiene razón de ser, por lo tanto deduzco la excepción de litispendencia. ¿No? ¿Qué significa litispendencia? Litigio pendiente, ¿no? Litigio en trámite. Les pregunto, ¿qué se cuestiona? ¿Un presupuesto procesal o una condición de la acción? Un civil que me responda, pero rápido, ¿presupuesto procesal o condición de la acción? Un presupuesto procesal. ¿Cuál presupuesto procesal? Rápido. Cuando tengas tu código de capacidad. Otro. Una condición de la acción. ¿Cuál condición de la acción? El interés para obrar. O sea, ¿qué necesidad tiene el demandante de interponer este segundo proceso? ¿Qué necesidad tiene? ¿Qué interés tiene si su interés está siendo discutido en este primer proceso que establece? Lo que se discute en la excepción de la independencia es el interés. ¿Tiene efecto dilatorio o perentorio? Perentorio. Por favor, no se olviden, ¿eh? Se están olvidando. La excepción de cosa juzgada, ¿qué cosa es la cosa juzgada? Cuando hay una sentencia. Una sentencia firme. ¿Y qué cosa es una sentencia firme? ¿Y cuándo estamos ante una sentencia consentida? ¿Y ejecutoriada? Cuando se apeló. Pero ojo, cuando ustedes deduzcan la excepción de cosa juzgada, tienen que fijarse
en una resolución firme que puede ser una sentencia o puede ser un laudo arbitral. Cuando ustedes deducen la excepción de cosa juzgada es porque el proceso anterior o concluyó con una sentencia o concluyó con un laudo arbitral. ¿Está bien? Pregunto, ¿qué se cuestiona acá? ¿Un presupuesto procesal o una condición de la acción? No, tú no, porque tú has sacado 20 de condición. ¿Qué condición de la acción? Interés. ¿Por qué dudan ustedes? No, si ustedes se aprenden. Interés para orar, pues, interés para orar. Una Sí. acotación. A ver. Pero esa sentencia, para que tenga la calidad de cosa jugada, tiene un requisito también. No, te estás equivocando con la conciliación, la sentencia. No. La sentencia tiene que... ¿Del laudo arbitral? No, del juez. A ver, ¿qué requisito? No, así no te he entendido, a ver. Tiene que puntear sobre el fondo. Ah, ya, bueno, se supone, Pepa No, se sí, supone. no se conoce. Sí, tienes razón. Porque he visto casos. No, sí, Pacheco tiene razón. ¿Qué es lo que señalé la vez pasada? La clase pasada que dije yo, cuando el juez llega al momento de sentenciar, ¿cuáles son las posibilidades del juez con respecto a la sentencia? ¿Qué puede hacer con respecto? Pues ya llegó el momento de la sentencia. ¿Qué es lo que puede hacer el juez? ¿Qué posibilidad tiene el juez al momento de sentenciar? Admisible, no, admisible cuando califica la demanda. Fundada, infundada o improcedente. Excepcionalmente el juez en la sentencia puede declarar improcedente la demanda. Nunca se olviden eso. Lo cual les dije a ustedes que sería realmente triste, después de 5 años de un largo y arduo proceso, que el juez en la sentencia, en vez de pronunciarse sobre el fondo, se pronuncie o declare improcedente la demanda, porque recién se percata que el demandante no tiene interés para orar. Es lamentable, realmente lamentable, ¿no? Y deja mucho que desear. Con respecto a la caducidad y a la prescripción, el juez, al momento de sentenciar, se da cuenta que el derecho del demandante, ojo, presten atención, el juez al momento de sentenciar se da cuenta que el derecho del demandante prescribió. ¿Cómo tiene que declarar esa sentencia? El juez agarra y dice, uy, caramba, el derecho del demandante ya prescribió. ¿Qué es lo que tiene que hacer el juez en la sentencia? ¿Cómo tiene que sentenciar? No. El demandante se da cuenta en la sentencia. O sea, ya va a sentenciar y el juez en la sentencia ya va a sentenciar y se da cuenta, uy, el derecho del demandante prescribió. ¿Qué tiene que hacer el juez en la sentencia? ¿Cómo que? Le digo que tiene 3 posibilidades. Fundada, infundada o improcedente. Improcedente. Si su examen de grado fuese hoy día, enojarlo a todos. No hace nada porque es apellido de tal. Exacto, señorita, pues ya no te puedes ganar otro sí. Señores, recuerden ustedes, por favor, ¿qué relación tiene la prescripción con la caducidad? Ambas están relacionadas con el transcurso del tiempo en el derecho. Tanto la prescripción como la caducidad están relacionadas con el transcurso del tiempo en el derecho. Señores, el transcurso del tiempo en el derecho es fatal, es sumamente fatal. Si tú no ejercitas tu derecho hoy, ahorita, mañana, cuando te decidas hacerlo, puede ser demasiado tarde. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la caducidad y la prescripción? ¿Cuál extingue la acción? ¿La prescripción extingue la acción? No, la prescripción extingue la acción, más no el derecho. La caducidad extingue acción y derecho. Otra diferencia. La caducidad puede ser a pedido de parte o de oficio. La prescripción solo a pedido de parte. Entonces, si solo a pedido de parte, ¿por qué ustedes me responden que el juez en la sentencia tiene que declarar improcedente la demanda? Si es a pedido de parte. El juez tiene que declarar fundada la pretensión o infundada en algunos de los casos, pero no tiene que declarar improcedente la demanda. Distinto hubiese sido el caso que yo les diga, si el juez al momento de sentenciar advierte que el derecho del demandante caducó, ¿cómo tiene que declarar el juez esa sentencia? ¿Fundada, infundada o improcedente? ¿Cómo? Si el juez al momento de sentenciar se da cuenta que el derecho del demandante ha caducado, ¿cómo tiene que declarar el juez esa sentencia? ¿Fundada, infundada o improcedente? Improcedente. Improcedente. ¿Por qué va a declarar fundada, infundada si ya caducó el derecho? Ya no hay nada con qué o de qué pronunciarse porque el derecho se extinguió. Tiene que quedar improcedente el juez. Les hago otra pregunta, ya me quedan 2 ideas, por favor respondan. Les hago otra pregunta. ¿Qué pasa si el juez no advierte que quien no tiene legitimidad para obrar es el demandante? O sea, no tiene legitimidad para obrar el demandante, el juez no se percató, admitió a trámite la demanda
le corrieron traslado al demandado sobre la demanda, el demandado se percata y dice, un momentito, acá el demandante no tiene legitimidad para obrar, por lo tanto, pido la nulidad del auto admisorio. ¿Cómo tiene que caer el juez esa solicitud de nulidad? O sea, miren, ¿no? El juez no se percató que quien no tiene legitimidad para obrar es el demandante. Correcto, no tiene legitimidad para obrar el demandante. Bueno, no se percató, admitió trámite la demanda, le corrieron traslado de la demanda al demandado, el demandado dice, un momentito, yo sí me doy cuenta de que quien no tiene legitimidad para obrar es el demandante. Por lo tanto, pido la nulidad del auto admisorio. ¿Qué tiene que hacer el juez con respecto a esa solicitud de nulidad? ¿Infundada por qué? Nulo todo lo todo. Miren, ¿no? O sea que el juez admitió el trámite de la demanda, el demandado en vez de deducir la excepción dijo no, pido la nulidad, ¿no?, de todo lo actuado porque el demandante no tiene, pido la nulidad del auto admisorio porque el demandante no tiene legitimidad para obrar. ¿Cómo tiene que calificar el juez esa solicitud de nulidad? Nadie tiene la respuesta. Yo les voy a dar la respuesta, pero tienen que repasar, por favor. Artículo 454 del Código Procesal Civil. Los hechos que configuran excepciones no podrán ser alegados como causales de nulidad por el demandante que pudo proponerlas como excepciones. Improcedente. ¿Por qué improcedente? Porque el juez le va a decir, oye, demandado, eso que tú estás pidiendo, esa nulidad porque por falta de legitimidad para obrar del demandante, eso que tú estás pidiendo lo puedes hacer valer como excepción y no lo has hecho. Y como lo puedes hacer valer como excepción, te declaro improcedente. El medio o el mecanismo procesal que tú has debido utilizar no es la nulidad, es la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante. Y lo dice el 454 del Código Procesal. Los hechos que configuran excepciones, falta de legitimidad para obrar del demandante, no podrán ser alegados como causales de nulidad por el demandado que pudo proponerlas como excepción. ¿Sí? ¿Qué sucede, Carlos? El demandado fue rebelde al proceso de excepción, no tiene derecho a deducir ninguna excepción a la hora de reconvenir, ¿correcto? Sí. Entonces no tiene posibilidad de decirle, señor juez, el demandante no tiene legitimidad. Sí. Igual tiene que declarar el juez procedente, ¿correcto? Sí. Pero no necesita que el demandado se lo aclare porque desde el momento en que en el proceso de conciliación él no estuvo presente, ya de por sí no tiene ningún derecho en el momento de reconvenir deducir excepciones. Claro, lo que tú me preguntas es, ¿qué pasa si el demandado no contesta? ¿Cuál es el efecto jurídico procesal si el demandado no contesta la demanda? Se le va a declarar rebelde, ¿no? Ahora ustedes dicen, como no contestó, no dedujo excepciones, de repente, espérate un momentito, de repente como no pudo deducir excepciones, porque como no contestó, lo declararon rebelde, de repente ahí sí podría pedir la nulidad, ¿no? Yo le digo que no, porque el siguiente acto procesal, ¿cuál es? El auto de examen. El juez va a decir, espera con tu nulidad, yo mismo me voy a encargar acá de declarar la nulidad o no, si tiene o no legitimidad. Lo que les quería decir es lo siguiente, quiero hacerle la siguiente pregunta, pero ¿qué pasa? Tenemos un contrato de mutuo vigente entre la señorita Giovanna y yo, ¿correcto? El contrato tiene una duración de 6 meses, es decir, en 6 meses ella tendrá que devolverme la suma de los $20.000 que yo le presté. ¿Está bien? Bueno, estamos ya en el tercer mes y la señorita, o mejor dicho yo, que soy su acreedor, ¿no? Soy su acreedor, faltan 3 meses para que se venza el contrato de mutuo, yo acreedor, recurro al órgano jurisdiccional interponiendo una demanda de obligación de dar suma de dinero. Les pregunto, el juez no se percató que yo no tenía interés para obrar, porque no tengo interés para obrar, ¿verdad? ¿Por qué no tengo interés para obrar? Porque todavía no se ha vencido el contrato y yo ya estoy reclamando la obligación de dar suma de dinero. ¿Qué interés tengo? Ningún interés, porque el contrato sigue vigente. Mi interés nacerá o surgirá cuando después de vencido el contrato exija que me pague y ella se niegue. Ahí recién nace mi interés y necesidad de recurrir al órgano jurisdiccional. Pero bueno, todavía el contrato no se ha vencido y yo demando obligación de dar suma de dinero.
El juez no se percata que yo, demandante, no tengo interés para obrar, admite a trámite la demanda. Pregunto, ¿qué es lo que puede hacer el demandado? ¿Qué excepción puede deducir? ¿Falta de qué? La excepción de falta de interés para obrar, cuando tengas tu código. Si ustedes revisan cualquiera de las tres excepciones, van a encontrar el caso de excepción de falta de interés para obrar. ¿Cómo? Incapacidad, pero si el interés para obrar no forma parte de ningún presupuesto procesal, más bien forma parte de la condición de elección. A ver, vamos a decir, estoy haciendo unos chascarrillos, no se vayan a molestar. A ver, ¿qué pueden hacer? Ojo, que esto les puede venir un caso de la vida real. Pacho. Hola, amigo. ¿Qué pueden hacer ustedes? A ver, viene el demandado, totalmente molesto, totalmente angustiado, dice, ¿sabe qué, señor abogado? Tengo un contrato con el señor Carlos, este contrato vence de acá 3 meses y el señor ya me está reclamando que ya le pague, y el contrato todavía no se ha vencido. El juez no se ha percatado que este señor no tiene interés para obrar, ha admitido trámite la demanda, me han corrido traslado la demanda. ¿Qué puedo hacer, señor abogado? Le voy a pagar sus $10.000 que usted me está solicitando por la asesoría. ¿Cómo lo asesoran usted? ¿Qué excepción? ¿Cómo? La voluntad de la ley. Pero, a ver, quiero que busques en tu código esa excepción que usted me está mostrando. Esa excepción que tú me estás señalando, excepción de voluntad de la ley, quiero que tú me señales en el artículo 446. Quiero que me señales una de esas excepciones. Porque el artículo 446 del Código Procesal Civil dice: el demandado solo podrá proponer las siguientes excepciones. Dice, excepción de incompetencia, excepción de falta. A ver, búscame pues esa excepción de falta de voluntad de la ley. A ver, amigo. Falta de agotamiento de la vía. ¿Pero de la vía qué es? Dice, esa excepción dice falta de agotamiento de la vía administrativa. Acá es un contrato entre privados. Oscuridad o ambigüedad es cuando yo no entiendo la demanda. Yo, esta demanda que le he interpuesto a Joana, sí la entiendo. Sé que me está reclamando, pero me está reclamando un derecho que todavía no tiene que reclamarme, porque todavía no se ha vencido la obligación. Hay un artículo en el Código Civil que en el procesal, que es el 454, que es improcedente la excepción como nulidad. Ajá. Que esto, al interpretarse contrariamente, Sí. te da la oportunidad de poder invocar una excepción no prescrita en el Código. No estás invocando una excepción, ¿No? ahí estás pidiendo una Estás nulidad. pidiendo una nulidad, ¿no? Así O sea, es. Por ejemplo, acá dice: los hechos que configuran excepciones no podrán ser alegados como causal de nulidad. Ahí, dice, los hechos que configuran excepciones no podrán ser alegados como causal de nulidad. Claro, Entonces, si un al contrario census, no, los hechos que no configuran excepciones podrán ser serán serán como causal de nulidad. Ajá. ¿No? ¿Sí se entendió? Sí. A ver, según el artículo 454, a ver, ¿me puedes, en voz alta puedes señalar? 454, improcedencia de la excepción como nulidad. Los hechos que configuran excepciones no podrán ser alegados como causal de nulidad por el demandado. ¿Cuál es el contrario census? Los hechos que no configuran excepciones podrán ser alegados. O sea, los hechos que no configuran excepciones, los hechos que no están regulados en el artículo 446, esos hechos sí pueden ser causales de nulidad, pueden ser invocados como nulidad por el demandado. Como no tenemos la excepción de falta de interés para obrar, porque no hay esa excepción de falta de interés para obrar, como no está regulado dentro de las 13 causales del 446, como no está regulado ese hecho sí lo puedo proponer como nulidad. Pero lo que yo no puedo hacer es, por ejemplo, si el demandado no tiene legitimidad para obrar, yo no puedo pedir la nulidad de todos los foros porque el demandado no tiene legitimidad para obrar. En ese caso, el juez me hicieron un equipo. Tú has debido proponer, si en vez de una nulidad, has debido proponer una excepción. El medio que tú has debido utilizar, porque la norma lo regula así, es una excepción, no una nulidad. Pero si esos hechos que configuran mi conflicto de intereses no encajan en ninguna de estas 3 excepciones, ¿sí las puedo decir como nulidad? ¿Sí se entendió? ¿Sí, por favor? ¿Sí? Lo que diga no, por favor. ¿Sí? ¿Entendió, entendió? Ahora explícame. No, mentira.
Pero es el último día, yo tengo que vacilar. Bueno, allá, para contestar el efecto, la pregunta de mi compañero que me dijo, ya con esto terminamos. ¿Dónde está? A ver. Miren, ¿dónde está? Allá. Pues yo respondo esto por ahí. A ver, ¿qué pasa cuando el juez declara fundada una excepción? Ya sea con efecto dilatorio, ya sea con efecto perentorio. Les pregunto, la apelación con respecto a ese auto que declaró fundada una excepción, ¿con qué efecto es? ¿Suspensivo o sin efecto suspensivo? Ustedes saben, por sus excelentes estudios en Procesal Civil 1, que las apelaciones son concedidas ¿con cuántos efectos? ¿Cuáles son esos dos efectos? Con efecto suspensivo y sin efecto suspensivo. ¿Y cuándo es con efecto suspensivo? ¿Cuándo estamos frente a una apelación con efecto suspensivo? No, también la apelación sin efecto suspensivo es revisado por el superior. No, sabemos que suspende, pero yo te pregunto a ti, ¿cuándo es? No te estoy diciendo su efecto es suspender el proceso. Pero ¿cuándo estamos frente a una apelación? Con efecto suspensivo. Que esa apelación puede dar por concluido el proceso. Sí. A ver, yo les digo, y ustedes anoten en su cuaderno. La apelación con efecto suspensivo procede contra la sentencia. Ese de cajón. La apelación con efecto suspensivo procede contra la sentencia y procede contra los autos que pongan fin al proceso o impidan su continuación. La apelación con efecto suspensivo procede contra las sentencias y procede contra los autos que pongan fin al proceso o que impidan su continuación. Les pregunto, ¿el auto que declara fundada una excepción con efecto perentorio pone fin al proceso? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿con qué efecto es? ¿Suspensivo o sin efecto suspensivo? Porque está poniendo fin al proceso. Y el auto que declara fundada una excepción dilatoria, ¿es con efecto suspensivo o sin efecto suspensivo? Con efecto suspensivo, ¿por qué? Porque está impidiendo la continuación del proceso. A ver, les estoy diciendo que la apelación con efecto suspensivo procede contra sentencias, ¿sí? Contra sentencias y contra autos. ¿Pero cuáles son esos autos? Autos que pongan fin al proceso O impiden su efecto. y la excepción, cuando se queda fundada la excepción con efecto dilatorio, ¿se está o no impidiendo la continuación del proceso? Claro que sí, porque el proceso se va a suspender. Entonces, esa apelación es con efecto suspensivo. Sin efecto suspensivo, contra los autos que no pongan fin al proceso ni impidan su continuación. Un ejemplo de un auto que no ponga fin al proceso, el auto que declara admisible la demanda, el auto que declara infundada una excepción, perentoria dilatoria, el auto que declara válida la relación jurídica procesal y por lo tanto saneado el proceso. Son ejemplos de autos que no impiden la continuación del proceso ni tampoco ponen fin al proceso. A ver, ¿qué otra pregunta para quemar mis dos CDs? Sobre la calidad de Ya. ¿Cuándo estamos contra una apelación con la calidad diferida? Miren, las apelaciones con efecto diferido o con la calidad diferida siempre se dan en los procesos sumarísimos. Raras veces en un proceso abreviado, pero siempre se dan en el proceso sumarísimo. ¿Y por qué se caracterizan? Se caracterizan porque el juez admite el acto procesal que tú estás pidiendo, ¿no? Pero dice lo siguiente: difiere la resolución del acto procesal, para cuando tú apeles la sentencia. O sea, dice así: no lo voy a resolver ahorita, voy a diferir esto que tú me has propuesto, lo voy a diferir para la sentencia. Cuando tú apeles la sentencia. Si tú no apelas la sentencia, no se va a pronunciar por lo que tú has propuesto. Por eso le dicen apelación con efecto diferido. Tú la has propuesto, pues dice, no te voy a conceder todavía la apelación. Te la voy a conceder o te la voy a diferir para el momento que tú apeles la sentencia. Si no apelas la sentencia, frito pecadito, tampoco se va a pronunciar. ¿Más o menos te entiendes? Menciona que con calidad diferida cuando tú vas a apelar la sentencia. La calidad ahí diferida. recién va
En la calidad diferida tú no estamos en la sentencia. Tú has propuesto, por ejemplo, una tacha, no una excepción, no has propuesto una tacha, por ejemplo, ¿no? Una nulidad propuesta, ¿no? Entonces el juez dice, y ya resolvió el juez, y tú apelaste, ¿no? Se supone que apeló declarando infundada tu nulidad, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo, dice el juez, con la nulidad que tú has propuesto. Tú dices, no estás de acuerdo, yo apelo eso. Entonces, como tú has apelado y el proceso sumarísimo es muy corto, ¿no? Porque tú puedes estar dilatando el proceso, ¿no? Entonces el juez dice, no, te voy a conceder tu apelación, pero con la calidad diferida. Eso que tú estás apelando, lo voy a resolver con la apelación de la sentencia. O sea, si tú apelas a la sentencia, yo también resuelvo lo que tú estás... Está condicionada la apelación de la sentencia. Está condicionada la apelación de la sentencia. El ejemplo que les pongo, tú me planteaste una nulidad por X motivos, yo fui a resolver y dije, no, es que Johanna, yo no estoy de acuerdo. Para mí el proceso es válido, para mí sí ha sido bien notificado. Entonces, no, yo no estoy de acuerdo. O sea, no, yo no estoy de acuerdo con lo que hizo este juez. Apelo el auto que me denegó la nulidad. Bueno, el juez dice, ya yo no voy a estar perdiendo mi tiempo con tu nulidad porque yo me pronuncié por esto. Pero como te tengo que conceder la apelación, te la voy a conceder con efecto diferido. ¿Para cuándo? Para cuando apele la sentencia. Si no apela la sentencia, no va a pronunciar por esto. Solo si apela la sentencia, el juez se pronunciará por la sentencia y por el auto este que ella está apelando, que declaró infundada la nulidad. Ahora, ya para regalar este último CD y terminar, a ti te debo un CD, ¿verdad? Ya, no, sí, la clase pasada fue el que más preguntó, el que más participó. Se está desistiendo de Sí. Me quedo un poco en duda con efectos y sin efectos suspensivos. Sí, sí puedo repetir. Las apelaciones se conceden en dos efectos. Ya de entre ya con el diferido. Pero vamos a centrarnos en los dos efectos. ¿Cuáles son esos efectos? Apelación con efecto suspensivo y apelación sin efecto suspensivo. ¿Qué significa apelación con efecto suspensivo? Significa lo siguiente. El juez dictó un auto. Yo no estoy de acuerdo con este auto, por ejemplo. Apelo este auto. ¿Por qué con efecto suspensivo? Porque los efectos de este auto van a quedar en suspenso. No se va a ejecutar este auto. ¿Por qué? Porque yo lo estoy apelando. Por eso es con efecto suspensivo. ¿Por qué suspensivo? Porque este auto que yo estoy apelando, como es con efecto suspensivo, los efectos de este auto se van a quedar en suspenso, se van a quedar estancados. ¿Hasta qué? Hasta que el juez resuelva la apelación. Ya. ¿Cuáles son los casos de apelación con efecto suspensivo? Les señalé, procede apelación con efecto suspensivo respecto a las sentencias, pero ¿a qué clase de autos? O impidan su continuación. Con respecto a los autos, procede apelación con efecto suspensivo respecto a los autos que pongan fin al proceso. Por ejemplo, el auto que declara fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante, que es un auto que pone fin al proceso. La excepción que declara fundada la excepción de cosa juzgada, que es un auto que pone fin al proceso. El auto que declara inválida la relación jurídica procesal en el auto de saneamiento, ese es un auto que pone fin al proceso. Contra esos autos procede apelación con efecto suspensivo. Sin efecto suspensivo, contra los autos que no pongan fin al proceso, impidan su continuación. ¿Sí? Pero para todos. La calidad diferida A ver, pero fuerte, solamente se da en los casos cuando se concede la apelación sin efecto suspensivo. También tiene razón. Solamente en ese caso se le da la calidad diferida o con la calidad diferida, sin o con la calidad diferida, cuando es sin efecto suspensivo. Esa es pequeña acotación. Tiene razón. Ya no voy a revelar. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algún? ¿Sí? En el caso del contrato mutuo, el ejemplo del contrato mutuo, ya decía que se hace una nulidad, ¿no? Sí, es una nulidad. Pero si existe la excepción de interés para cobrar. Pues no existe la excepción de interés. A ver, dime tú. No, las excepciones que tú estás viendo en el 446 o cuestionan una condición de la acción que puede ser un interés para cobrar, o cuestionan un presupuesto procesal. Pero, ojo, esas son excepciones. No hay una excepción dirigida exclusivamente a falta de interés para cobrar. No. Si tú te das cuenta, la excepción de falta de agotamiento de la tutelaría administrativa, ¿qué cuestiona? Un presupuesto procesal o una condición de interés. Cuestiona una condición de la acción, que es el interés para cobrar, interés tiene para regular tu sello. No hay ninguna
excepción que cuestione directamente el interés para obrar. No hay. No hay ninguna que podrías proponer, pero lo puedes proponer como nulidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Cuando se apela, va al superior, ¿verdad? Sí. El superior lo revisa y lo resuelve y se lo remite a primera instancia. Ajá. En este caso creo que también se pone el caso que el mismo superior pueda resolver, creo que en este caso la apelación, ya no necesariamente remitiéndola al superior, o sea, a la primera instancia para que se lo resuelva. Pero ya ese es en el caso de la sentencia, me estás hablando. Sí. El superior, o sea, cuando el expediente sube al superior, o sea, cuando la sentencia sube al superior, ¿no? Apela la sentencia en primera instancia, ¿cuáles son las posibilidades que tiene el juez? No, está bien, está bien. Yo te digo, ya que tú me has preguntado, yo no estoy de acuerdo con la sentencia. Apelo a la sentencia porque estoy en desacuerdo con lo que dijo el ACUO. El ACUO, ¿verdad? Y el A, ¿quién es el? Pues ya ves, pero son términos de ahora. No estoy de acuerdo con lo que dijo el juez de primera instancia, apelo, el expediente sube o la sentencia sube al juez de superior, ¿verdad? ¿Cuáles son las posibilidades que tiene el juez superior? Puede confirmar o puede revocar. ¿Y qué más? Confirma, revoca o anula. Confirma, revoca o anula. Bueno, ahora les voy a explicar cómo va a ser el tema este de cómo se les va a entregar sus certificados. Antes me olvidaba, por favor, una hoja, escriban, quiero que cada uno en esta hoja que le van a pasar, escriban su nombre grande. Tampoco exageren, ¿no? Pero grande, ¿por qué? Porque no quiero tener ningún error a la hora de pasar los nombres de cada uno de ustedes. Y al costado su correo, no es como lo escriben, pero por favor, si es un slash, háganlo bien pegado pues a la línea, porque yo por mandarle correo a ustedes, yo no sé si es un espacio, si es slash, pero también tengo que pasar varios correos, quieren que ya, pero está bien. Pero también ustedes tómense la molestia, ahorita por favor háganlo. Ahora lo que les quería decir, van a pasar, quiero que me den 15 días para entregarles sus certificados con sus CD. Yo, como tengo la lista, sé quiénes han venido los 4 sábados, sé a quiénes se les va a entregar su CD. Es más, estoy perdiendo mi tiempo. A todos se les va a entregar CD, pero anótense acá, por favor. Pero ojo, no quiero que anoten a ninguno que no haya venido a esta clase. Yo ya tengo más o menos la lista de los otros, de las anteriores clases. A ellos igual se les va a entregar su CD. Pero ahora quiero que se anoten solamente los que han venido. Ahorita los que han asistido quiero que se anoten. A todos se les va a entregar CD. ¿Sí? No quiero que por hacerle un favor a sus compañeros, no, anótense. ¿Sí, por favor? Así que una hoja, por favor. Quiero que me den 15 días para tratar de ordenar, entregarle sus CDs y también de coordinar el día y hora. El día y hora para entregarle sus CDs. ¿Cuántos estudian en la noche? El resto estudia en la mañana, supongo. Bueno, lo que voy a hacer es, voy a ubicarme un día puede ser un miércoles o un jueves, voy a ubicarme tanto en la tarde como en la noche. ¿Dónde voy a estar? Voy a estar